finalmente la cifra de la inflación del mes de abril, sobre la que mucho se especuló, y finalmente es de 8.8. Recordemos que la del mes pasado era de 11 y que la de diciembre fue del 25 y viene en declive, aunque esta es alta, sin ninguna duda. 8.8 de inflación mensual, si no sigue siendo récord mundial, pegan el palo. Pero está muy claramente en franca caída la inflación, con estos datos registrados por el INDEC. Hay algunas proyecciones ya, porque el mes de mayo lleva corrido casi la mitad, y se habla de una inflación todavía mucho más baja en el mes de mayo, en alrededor del 5%. Igual la inflación anual sigue siendo alta, la de este mes cerca del 70%, con un gran esfuerzo de todos los argentinos. Es cierto que el gobierno ha tomado medidas que lleven a que la inflación baje, pero a partir de un enorme esfuerzo que están haciendo los argentinos, argentinos que han visto mermar sus salarios, que viven en una recesión, no pudiendo vivir como vivían antes. Es cierto, en un mundo ficticio, en un mundo no real. Pero bueno, estos son los números, el 8.8 y lo que ya se anuncia para el futuro, porque algunos registros de las primeras semanas de mayo marcan que podría bajar hasta cifras. El propio Dornifer dijo hace un ratito que la inflación estaba devastada. Sí, que la habían destruido y que estaba en franca retirada. Lo que va a venir ahora probablemente sea nuevamente una baja de la tasa de interés. El Banco Central probablemente esta semana siga bajando de interés, aunque siempre está perdiendo. Cualquiera que tenga la posibilidad, los pocos en la Argentina que tengan la posibilidad de ahorrar o ya tenían previamente. Ahora, ahí se produce un intríngulis que hoy vamos a charlar con Juan da Pena, el economista. Sí. Vos decís, bueno, baja las tasas de interés. ¿Quién va a ir con pesos, si es que tiene algunos pesos para ahorrar? ¿Quién va a ir con pesos a esas tasas de interés que no le dan nada? Prefiero asegurarme en el dólar, aunque el dólar se mantenga por arte de magia, siempre en esos 1.045. Es un gran desafío. Es una contestación que tienen que darnos los economistas, porque para nosotros se nos hace bastante difícil de explicar. Yo no entiendo. Bajás tasa de interés, si te queda algún peso, no quedan tantos pesos. Las reservas son pocos de los argentinos. En algún otro momento, sí, en otro momento cuando se emitía mucho, pesos sobraban y entonces la gente podía correr al dólar. Por eso los que defienden, que hoy lo vamos a hablar con un economista, nuevamente, esto ya está bastante raído y gastado, pero la verdad que siempre es importante porque seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. Vos decías que si no pegan el palo, porque todavía hay otros países que tienen muy alta inflación como nosotros que no tienen el dato, que se va a conocer entre hoy a la noche y mañana, de acuerdo al uso horario. Por eso yo no avanzaba. Aún así, estamos en el podio, ¿no? Básicamente no sabemos qué hacer. Cuando nos dicen a nosotros, después está el tema de la inflación núcleo. Es cierto que la inflación núcleo dio 6 puntos, 6,1. La núcleo es cuando vos le despojás a este 8,8 lo estacional y los servicios. Y por eso Milei decidió ya desde el mes pasado postergar algunos aumentos de los servicios de luz y gas. Más la nafta también, en un momento determinado, que iba a ser un 8%, lo dividió en dos tandas de 4, ¿sí? Claro, eso para que no se le escape un poco. El gran problema del gobierno es cuando, a partir del mes que viene, muchos remarcan que a partir, de este mes, del mes de mayo, la inflación probablemente esté en 6 puntos, 6.5. El gran tema es que de ahí no va a bajar, o va a bajar medio punto hasta diciembre. O lo vamos a hablar con economistas. Hay economistas, ayer hablaba yo con Seti, Seti creo que algunos dicen 3,9, 4. Sí, no, hablaba de un 5, de un 3 y de un 3 quizás sí hasta el final. Pero en definitiva, aún así, un 3, 3,5. Un 3. Cuando todo el mundo tiene 3 en el año, es altísimo. Un 3 es altísimo. Bueno, acordate que a 3% lo echaron a Guzmán. Sí, claro. A Guzmán lo echaron porque la inflación dio 3,2%. Sí, Más había prometido el 3%, ¿se acuerdan ustedes? No sé ni para cuándo fue, ¿no? Creo que para marzo del 2022
o del 2023. Con un 3 adelante, dijo. Con un 3 adelante. Bueno, lo que yo remarco acá es que evidentemente hay una inflación núcleo, que ese núcleo es como el estructural, es como la pobreza estructural, que es muy difícil de combatir. Tiene que haber muchos cambios, muchas desregulaciones, y ese 5 puntos, 4 puntos, algún economista puede decir 3,9, 3,8, eso no va a cambiar de acá a fin de año, y como dice Fernando, seguimos estando no quizás entre el país con más inflación del mundo o en el podio, pero sí entre los 10. Con 3 puntos mensuales estás entre los 10 países más importantes con inflación en el mundo. Hay muchísimos temas para tratar. El tema de la ley bases, las reuniones que se están realizando en el Palacio Legislativo. ¿Tenés información para el jueves? ¿Qué pasa el jueves? Dame un segundo, porque está el intendente de Concordia, que hizo un alto en la recorrida que está haciendo. Está inundada la ciudad. Y hoy hice una nota en la radio de 1 hora con Bevilone. Larguísima nota, una larga discusión tuve con él, ¿sí? Pero quiero comentártela después, ¿no? sobre muchos detalles que él me marcó. Hubo nuevas medidas contra dirigentes del Polo Obrero, no para él, a él no le han sido incautadas las cuentas, y él me dice: yo estoy acá en Bursaco, vengan a mi casa, yo no tengo ningún problema, yo no me escapo, no tengo que... Puedo dar explicaciones sobre todo, pero no importa. Vamos primero con Francisco Ascué, que está allí en Concordia, el intendente. ¿Cómo le va, intendente? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para usted y para todo ese equipo. Creo que están muteados, fíjese. No, yo lo escuché, ¿eh? ¿Lo escuchás bien? Acá nos falta un poco de retorno, entonces. Sí, lo escucho bien. Si puede elevar un poquito el tono de voz. Bueno, hoy charlábamos y usted me decía que la situación seguía más o menos en los mismos términos, con un alto del río desusado, porque usted me dice que la media es 6 o 7 y estaba alrededor del 13 más o menos. Sí, después que hablé con usted, estaba 13.55, si mal no recuerdo, y ahora está 13.62, tuvo un pequeño crecimiento, pero es lo que estaba previsto. El lago, la represa, por lo cual, bueno, hubo un crecimiento, pero fue muy, muy pequeño. Sí, lo importante, yo sé que es muy doloroso, que es muy triste, que provoca en la gente mucha pena porque tiene que dejar el lugar, es que ustedes están allí, que usted no se quedó en la oficina, sino que recorre y anda. Esta mañana andaba en un bote de la prefectura, ahora me parece que está dentro de un vehículo, que está recorriendo la zona tratando de aliviar lo que más se pueda, una situación que es tan afligente, ¿no? Así es, sí, yo estoy comandando el comité de emergencia, un cuerpo conformado por personas con mucha experiencia, con mucha capacidad y con vocación de ser lo más importante. Toda la estructura del municipio abocada a esta situación, con las fuerzas de seguridad, con el ejército que está haciendo un excelente trabajo, nuestro regimiento 6, realmente es un honor para mí estar trabajando con ellos, con las instituciones intermedias que están también haciendo un gran aporte, un valiosísimo aporte, con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que estamos trabajando de forma conjunta. Ayer estuvo nuestro gobernador y bueno, por supuesto, en el territorio trabajando. Quiero transmitir tranquilidad a la población, que si bien es una situación, bueno, difícil, adversa que estamos pasando, con 170 familias evacuadas, son 579 personas, de las cuales 209 están alojadas en centros de evacuación, 208 en realidad, porque hoy una persona de uno de los centros se fue a un domicilio particular, pero estamos asistiendo a las familias que están alojadas en los centros de evacuado y bueno, una situación que, como le digo, adversa, pero que tenemos la capacidad y los recursos humanos y técnicos para dar respuesta en este difícil momento. En algún momento, porque nosotros el viernes charlamos con un periodista argentino que vive en Brasil, que se llama Gustavo Segré, y él nos advertía, dice: mirá que es de tal magnitud la lluvia que como no tiene una salida hacia el Atlántico aquí directamente, sino que va a una laguna, esto puede bajar hacia el río Uruguay. ¿Ustedes tuvieron advertencias desde días antes que esto podía llegar a pasar? Sí, nosotros trabajamos con el área de hidrología de la represa de Salto Grande. Nosotros acá a pocos kilómetros tenemos una represa, por lo cual el agua que va bajando del norte llega al lago de Salto Grande y bueno, todo ese caudal es maniobrado, digamos, por los profesionales que trabajan en la represa de Salto Grande.
Por eso nosotros al estar en contacto permanente con la represa, tenemos cierta margen de previsibilidad, es decir, hay varios factores que se van analizando y se puede hacer un pronóstico. Pero bueno, hay cuestiones del pronóstico que a veces te exceden o la capacidad por ahí de prever ciertos fenómenos que son cambiantes, que cada vez son más bruscos esos cambios. Bueno, obviamente a veces esa capacidad de proyectar, de prever, cuando la extendés en el tiempo, cuando más te extendés en el tiempo, vas perdiendo precisión. Pero bueno, coincido con usted en cuanto a que hay que estar preparados porque son fenómenos que cada vez son más violentos y nosotros que vivimos acá sobre el río Uruguay tenemos que, bueno, en este caso estar muy bien preparados para la emergencia y después trabajar en políticas que busquen cambios de fondo, digamos. Podemos estar toda la vida en emergencia. Francisco, Mariano Roa lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes. Dos cosas. La primera es, usted remarcaba si se podía evitar y cómo están preparados, a pesar obviamente de las cuestiones de la naturaleza, que son esas inclemencias, ¿no? que nos afectan a todos y lamentablemente con mayor frecuencia cada vez. Pero esto que básicamente llueve, sube el agua de la laguna y empieza a inundar, o del río Uruguay en este caso, ¿no hay alguna otra posibilidad? ¿O cada vez que llueve de esta manera estamos lamentablemente supeditados a que sucedan estas cosas? ¿Nos escucha? Me parece que ¿Nos escucha, Francisco? Se quedó congelado. Ahí está. A ver ahora. Así. No sé si no estamos ahora en comunicación. ¿Pudimos retomar? Ahí está. ¿Escuchar la pregunta? Sí, alcancé a escuchar la pregunta. No, son, una serie de variables que comulgan y detonan estos fenómenos. Son las precipitaciones que caen, por supuesto, acá en nuestra región, pero después es un caudal de agua que viene del norte, por lo cual ahí ya influyen un montón de factores. Todo ese agua va bajando, obviamente, y llega acá a la represa, que como le digo, puede contener cierto caudal de agua, pero después ya llega un momento que tienen que comenzar a abrir las compuertas, a largar agua, y ese agua nos pega de lleno a nosotros. Igualmente, tener la represa es una ventaja, es decir, te da margen de maniobra. Si no tuviésemos la represa, tuviésemos tal vez un metro más de agua. O sea, literalmente uno podría decir que las represas se desbordaron, que no las pudieron contener y que tuvieron que ir paulatinamente abriendo compuertas, que es lo que ustedes le permiten. Vos pensá lo siguiente, la cota es de 6/7 y están arriba de 13 largo. Así que sí, seguramente que esa compuerta de la represa tiene que haber en algún momento verse sometida a la presión y tiene que largar un poco el agua, ¿no? Sí, bueno, y después hay cuestiones que a la gente hay que decirle la verdad. Hay ciertas acciones que se pueden tomar que tienen que ver con la relocalización de familias que viven en zonas inundables, obras que se pueden hacer, pero no hay soluciones definitivas 100%, siempre podés atenuar el impacto, sí, podés lograr que cada inundación las consecuencias sean menos nocivas para nuestra ciudad, pero nosotros fuimos los que invadimos el río, entonces esto tiene que ver con el desarrollo urbano de las ciudades y por supuesto que hay obras que se pueden hacer. De hecho, acá en Concordia, cuando Frigerio era ministro del Interior, se concretó una obra que fue un antes y un después para la ciudad, le cambió la vida a miles de personas, que es una defensa, la defensa sur, que se hizo acá en nuestra ciudad, y eso fue una obra muy importante. Entonces, en nuestra gestión, con nuestro gobernador, que es justamente Rogelio Frigerio, queremos trabajar más allá de tener buenos protocolos de actuación en caso de emergencia, en buscar soluciones o acciones, digamos, que lleven a atenuar el impacto de las inundaciones y que resuelvan problemas de fondo. Ese es el objetivo que tenemos. Bien, usted me explicaba hoy cuando hablábamos que la gente se acercaba a zonas que eran inundables sabiendo que esto podía pasar, que la relocalización de esa gente se hacía difícil para llevarlo a tierras más seguras porque no está todavía la estructura armada
para esos sitios donde quizás se podría trasladar la gente. Y además, muchos habitantes siempre quieren vivir al lado del río, porque es muy bonito vivir al lado del río cuando no pasan estas situaciones. Son lugares más frescos, son lugares que a los niños le produce un efecto también de mucha felicidad. Pero usted me dice, puede que establezcamos un plan, pero nos va a llevar mucho tiempo poder primero convencer a la gente que salga de esos lugares donde ya tiene su tierra, donde ya tiene su escritura, donde ya tiene su casa, a lugares que son quizá un poco más alejados, ¿no? Así es, sí, son políticas públicas complejas, no es tan sencillo como trasladar a una familia de un lugar a otro. Eso está probado, digamos, que tiene un déficit como política pública, porque esa relocalización de una familia tiene que ir acompañada de otros componentes, porque claro. La familia tiene niños que tienen que ir a la escuela, necesitan medios de transporte, lo que vos decías en relación al centro de vida de la familia, es decir, uno no puede apretar un botón y iniciar de nuevo como si nada su vida en otro lugar cuando no está rodeado de contención y demás. Entonces sabemos la dificultad que presenta, sabemos el desafío que tenemos y bueno, vamos a trabajar con toda nuestra fuerza, con todos los que tengamos, bueno, para avanzar y buscar soluciones de fondo, que, le repito, hay que decirle la verdad a la gente. Esto no se consigue de un día para el otro, esto va a llevar tiempo. Hoy encima atravesando por una situación económica muy difícil para el municipio y para la provincia, por lo cual, bueno, tenemos que ser realistas y no mentirle a la gente, porque encima que están sufriendo, pasando una situación sumamente compleja, los políticos tenemos que, bueno, dar la cara y decir la verdad. Francisco, ¿hace cuánto que no pasa algo similar a esto? No, la última inundación empezó en octubre del año pasado y yo asumí el 12 de diciembre la intendencia y seguía el agua, digamos, seguíamos inundados. O sea que fue hace muy poco, creo que a fines de diciembre, principio de enero, bajó el agua y pudieron las familias volver a su casa. Y antes de eso, en el 2015 hubo otra inundación que fue un poco más grande. Es decir, que la gente tiene que saber que hay que esperar un tiempo para que el agua evacúe, baje, salga y siga por el cauce del río. Sí, ahí hay otras variables también que influyen en esta cuestión, que para que se entienda sería como que el agua escurra, digamos, para decirlo de alguna manera, que el agua baje. Digamos, hay una serie de factores que influyen. En la última inundación, bueno, pasó eso. Con casi 90 días el agua ahí estancada. Yo me imagino, claro, el viento debe jugar también, porque si el viento viene del sur y no deja que la marejada baje por el río Uruguay, eso obliga a que se haga mucho más lento, ¿no? El desagüe del lugar, ¿no? Esto también me explicaban un poco de lo de San Pablo, que a veces una laguna, muchas veces se forman en una laguna más grande. Sí. Si vos no tenés algún tipo de inclinación pendiente, sí, o inclusive con puertas que te puedes hacer escurrir el agua. Podés hacer el agua que ocupó lugares que antes no ocupaba, que ahora vuelven a encauzarse en el río. No es una cosa sencilla, ¿no? Bueno, parece que Afortunadamente no se anuncian lluvias para los próximos días, ¿no, Francisco? Afortunadamente, los pronósticos estamos siendo un poco más optimistas, así que, bueno, esperamos que podamos seguir reteniendo agua en el lago, que no siga subiendo el río y podamos nosotros trabajar y tener un respiro realmente, porque estos días fueron muy difíciles. Sí, muy agotadores. Una de las últimas preguntas. ¿Esto puede, en la bajante, esto puede afectar a otros pueblos vecinos más abajo por el río Uruguay? Y yo le preguntaba hoy, ¿esto puede llegar al delta argentino? ¿Cómo es la historia? Sí, naturalmente el río, bueno, va hacia el sur. La verdad que no quisiera dar algún pronóstico sobre las localidades que están río abajo, como Colón, Concepción del Uruguay. Sé que están con algunas situaciones, digamos, de afectación también por el mismo fenómeno que nosotros, creo que en menor medida, pero creo que también los ha afectado.
Pero bueno, sí, naturalmente, el agua sigue su curso y cuando hay un fenómeno de esta naturaleza, bueno, fíjese lo que está pasando en otros países, inclusive más al norte, y eso también tiene una consecuencia que no es tan directa. Yo quiero transmitir también tranquilidad a la gente. Eso que está pasando en Brasil no es que todo ese agua va a bajar y nos va a golpear a nosotros. No es tan lineal, no es tan directo. Eso es lo que nos explican los profesionales. Así que bueno, pero quiero transmitir esto, tranquilidad. Nosotros, como les digo, tenemos experiencia en esto y estamos trabajando muy bien. Vamos a sacar esto adelante. Francisco, la última para mí, que es, ¿cómo se podría evitar esto? Si se sabe que va a venir por el río Uruguay, no sé, quizás hacer muros más altos para evitar que desborde, que haya un caudal quizás más profundo. No sé, no tengo ni idea, estoy pensándolo. Si se puede evitar, porque si esto sucedió en octubre, sucedió en el 2015, da la sensación que cuando baje es muy probable que esto vuelva a ocurrir, sobre todo con las cuestiones del clima, que todo el mundo sabemos lo desastrosas que son, ¿no? Sí, como te digo, no hay una sola medida que por sí sola te resuelva esta situación o que la atenúe digamos, en su totalidad o en gran magnitud. Son toda una serie de medidas que hay que llevar adelante, que de forma concatenada y trabajar con prolijidad pueden hacer que el impacto sea menor o que las consecuencias que sufran nuestros vecinos y nuestra ciudad en términos estructurales sea menor. Pero eso tenemos que decirle la verdad a la gente, no crearle falsas expectativas y también ser claros en que, bueno, esto lleva tiempo, lleva recursos y bueno, obviamente que para nosotros es una prioridad y vamos a trabajar en nuestra gestión en este sentido. Bien, Francisco, a la orden, como te dije hoy a la mañana, estamos para cualquier situación que sea necesaria de comunicación. Nuestro abrazo a todos ustedes y bueno, realmente estamos con ustedes, atentos a cualquier noticia que se pueda producir allí. Muchísimas gracias, le mando un abrazo a usted, a todo su equipo y es muy importante para nosotros el acompañamiento de ustedes, de los medios. Gracias, viejo, gracias, muy amable. Francisco Acue fue fiscal de Concordia, viene de la justicia y Rogelio Frigerio, me contaba hoy, Rogelio Frigerio cuando empezó a buscar gente que no tuviera nada que ver con la política y lo acompañara, lo convenció, le dice, yo dudé. Dice, porque sé que esta es una ciudad difícil, en algunos casos muy empobrecida. A ver, hay 50.000, ¿más? ¿Cuánto? No sé, ahora te voy a dar el dato. Empobrecida, en algunos casos, pero que tiene la margen del río, que es tan bonito, que cuando las cosas no son tan dificultosas, viene mucha gente de paseo y aprovecha. Me dice, me convenció, así que cuando asumí, estábamos en plena inundación, teníamos una inundación. Así que llegué, me puse las botas y anduve en los botes. Me voy a fijar a ver Concordia. Sí, por las imágenes que vimos nosotros, lo mismo sucede en Brasil, ¿no? El gran temor, y está muy bien que salga el intendente acá a aclararlo, es que mucha gente dice, che, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Sobre todo, ¿cuándo va a empezar a poder bajar el agua? Miren lo que son las imágenes, son increíbles. Estas son cuadras donde, miren donde está, hasta inclusive las propias señales de las calles, ¿no? Ahí hay fácil 2 metros o 2 metros y pico de agua, ¿no? Población del 2022, casi 200.000 personas. 200.000 personas. Yo 200.000 personas. Concordia. Debe ser una de las más importantes de Entre Ríos, lejos, ¿no? Debe ser la segunda o la tercera. La segunda. Después de Paraná, obviamente, ¿no? Exactamente. Bien. Ahí están las imágenes, mirá, Fer, que es realmente... Lo importante... Y además, el gran tema de esto es no solo, obviamente, el desastre, sino que además, ¿cuándo empieza a bajar? El gran problema es que esto puede durar semanas y hasta meses. Bueno, él dijo el otro día, dijo, no sé si hoy a la mañana o recién, 90 días la última. 90 días hasta que se escurre el agua. Yo le pregunté por los fenómenos que tienen otros países, ¿sí? Las famosas compuertas o de Venecia o de los pueblos holandeses. Y él me dijo que sí, que se pueden hacer, pero que
Cuesta carísimo, y que es una obra de ingeniería monumental. Dice, ya siendo presidente Macri y ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se hizo como un muro, en la zona sur, donde el agua no entra. Ahora deberíamos, con el tiempo y en la medida que mejore la economía, ir buscándole alguna solución a esta situación que yo no culpo, no responsabilizo a la gente. La gente busca los lugares que puede y a veces ocupa zonas que son peligrosas. Pasa aquí, al lado de muchos ríos, en el interior de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de aquí de la capital federal, que la gente, como no tiene un terreno propio, busca un asentamiento, y en el asentamiento sabe que, como pasó en La Plata, aquella vez con aquella famosa todavía inundación. No sabemos cuántos muertos hubo, ¿no? Sí, la justicia inclusive podría, estaba el otro día leyendo, disculpame, justo me diste el pie, podría reabrir la causa, sí, estaban pidiendo reabrir la causa. Es que debería. Que estaría imputado el propio ex gobernador y actual ministro del propio gobierno. Es que debería abrir la causa, porque aquello fue una neurosa, se tapó rápidamente, había como siempre alguna situación electoral que había que tratar de cubrir, y entonces una tragedia significaba una mancha para cualquier campaña, pero fue gravísima y se hablaron de cientos y miles de muertos en aquella oportunidad, pero todo se cerró rápidamente. Yo recuerdo... Digo que mucha gente, y termino de explicar esto, busca tierras que están libres, y dice, bueno, hago mi lugar y después si puedo conseguir la escritura la consigo, y muchas veces se da la escritura porque la gente ya armó la casa y vos decís, ya tiene el lugar acá. Mire, yo le advierto, ojo que son tierras inundables. Obvio. Y la gente te dice, bueno, pero no me queda otro camino, ¿qué quiere que haga? Yo tengo que vivir acá. Un poco esa es la situación que se vive en la Argentina. La gente no es responsable, los que son responsables son los que han conducido este país y lo han llevado hasta este tiempo a estas situaciones, en las que ellos tienen que andar, los funcionarios, en lugar de andar ocupándose en otras cosas, en botes, porque hoy andaba en bote, ahora andaba en camioneta recorriendo toda la ciudad, como debe pasar seguramente en Colón, si es que vive la misma situación, o en Concepción del Uruguay, o en cualquier lugar, porque son todos sensibles los intendentes, sean del partido que sean, cuando se dan manifestaciones de este tipo, pero que les quita tiempo y energía para ver si la ciudad puede crecer de otra manera. Y además también vos llegás a la política quizás con un montón de problemas para resolver, que no tenés plata para hacerlo. Digo, quizás con un cambio que vivió Entre Ríos. Entre Ríos fue una de las provincias que vivió un cambio político. Sí. Te puede gustar, evidentemente la llegada de Milei hizo que a nivel nacional tengamos un cambio de gobierno y también muchos provinciales que fueron desdobladas las elecciones en su momento, como fue Entre Ríos con Frigerio, que ganó buena de estas intendencias, que estaban hace muchísimo tiempo gobernadas por el peronismo. Y lo que yo remarco es que ahora hay que ver, primero, cómo hacer para afrontar este problema de las inundaciones, después tratar de resolver los problemas y las consecuencias que dejan estas inundaciones, para recién ahí poder empezar a ver los problemas viejos que había en la ciudad. Una cosa realmente muy complicada. Y lo que vos decías realmente del tema de las ocupaciones, vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver los punteros políticos, la gente o los referentes sociales. Los punteros quizás es algo más soslayable, pero los referentes sociales que realmente en la Argentina son culpables y son responsables de lo que sucede. Y vamos a hablar un rato, si querés, de lo que está haciendo la justicia, por ejemplo, con el Polo Obrero. Vos decías que hablaste con Meliboni hoy a la mañana. Larguísima nota, 1 hora y pico. Bueno, interesante. Inclusive si tenemos algún tramo para poder pasarla en este momento. En las redes tiene muchísimas, por ahí Farías lo puede lograr, tenía muchísimos retweets. No, sin dudas, porque nosotros quisimos hablar y, por ejemplo, no nos atendió. No, él, bueno, nos trenzamos con el tema del periodismo, porque él hasta quiso dar nombres de periodistas a los que llamó delincuentes y yo no se lo permití. Sí, no, está bien, porque, diga lo que quiera. Porque, bueno, yo no iba, dio un nombre y yo le dije, no, pará. Si vos tenés realmente alguna denuncia para hacer de un periodista que tiene esas características, andá a la justicia y denuncialo, claro. Pero no acá, porque una denuncia a la ligera, tirada al aire por un medio de comunicación, te muestra fuerte, guapo, pero realmente uno tiene coraje cuando va a la justicia. Dice, bueno, a mí me tratan igual, me dicen lo mismo y yo no tengo nada que ver con esto. Es cierto también que a veces hay gente que lo trata de delincuente a Meliboni. Lo que sí es cierto y que la justicia tendría aprobada, por eso mandó, obviamente,
varias órdenes de detención y sobre todo hizo allanamientos. Hoy embargó 26 cuentas de dirigentes de distintos movimientos sociales. Sin duda, y además también está claro que cuando el gobierno dice, y yo creo que es un caballito de batalla para esa batalla cultural, para la redundancia que quiere hacer el gobierno, que cuando aprieta cualquier lugar le sale pus. Evidentemente, cuando aprieta el tema de los programas sociales como en Argentina, hay un tema muy complicado, que es cómo falta la plata que nosotros hicimos. Qué interesante el tema que estás tocando, porque vos sabés que hoy hablamos de dinero. Él dice que no recibe dinero del gobierno, que recibe únicamente comida. Pero después, porque vos tenías algunos otros apuntes y tenemos al economista Juan da Pena, después te voy a dar datos, porque nosotros sacamos cifras que son astronómicas. Porque la cosa es así, él tiene 100.000 adherentes en el Polo Obrero. Entonces yo le dije, al 2%, que ponen de su bolsillo, del potencial trabajo, que son 80.000, son 1.600. Por 500.000 son 80 millones. ¿Por cuántos años hace que vienen poniendo 80 millones? Digo, está bien que ustedes compraron máquinas para poder trabajar la comida y también ollas gigantes porque son muchos comedores, pero me parece demasiada plata la que tienen ustedes. Y él me negó que tengan dinero, que si alguien le encontraron dinero, más, él dice que ayer... Bueno, vamos a hacer una cosa. Gente que estaba en la misma boleta, vamos a hacer una cosa. Estaba Beliboni también obviamente a la izquierda, como vamos a hacer una cosa, porque se nos pierde después el Zoom. Juan da Pena es el jefe responsable de la Mediterránea en todo el norte argentino, para charlar un rato con él. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto saludarlo. Bien, como todos los televidentes. Como siempre, un placer. Bueno, ¿qué nos significa el 8.8? Bueno, es una buena noticia. Eso es lo primero, ¿no? Es una excelente noticia porque sigue bajando la suba de los precios, ¿no? Que quede claro, porque muchas veces da pie a la confusión. No es que bajó la inflación. No, o sea, la inflación es el aumento generalizado y persistente de los precios. O sea, los precios siguen subiendo, pero más despacito. Así como se lo podemos explicar para que se entienda. Los precios siguen subiendo, pero más despacito, ¿cierto? Sí. Por dos razones. La primera es, bueno, por el famoso no hay plata del presidente. O sea, en este tiempo uno ya puede ir analizando pautas de gestión, y hay una cosa que es clara, que es que no va a emitir para financiar déficit. Entonces, por un lado tenemos un gobierno que se ha hecho propio el postulado de ese no hay plata, entonces no van a emitir, lo cual es lo que genera inflación generalmente. Y por el otro lado también tenemos los consumidores, que somos todos nosotros, la gente que nos está viendo, que hemos decidido no convalidar precios. O sea, cuando hay un precio que ha subido demasiado y uno no compra. Y bueno, y ese no compra es lo que también está generando este parate en la suba que venía teniendo todos los precios, ¿no es cierto? Juan, un tema muy importante. Nosotros ya venimos de hace tiempo, siempre más o menos a esta altura del mes, conociendo la inflación del mes pasado, que es una foto vieja, como siempre remarco, ¿no? Es una foto que sucedió hace muchos días. Y esto lo venimos viendo desde enero, desde enero cuando empezó esta caída, creo que fue febrero, marzo, abril y mayo probablemente, también según el gobierno dice, esté entre 5 y 6%. Pero el gran tema acá es después qué va a venir, porque ahí con Fernando hablábamos un poco de que muchos economistas están viendo que hay un tema estructural, como la pobreza estructural, que es un núcleo, que es muy difícil de perforar y que muchos remarcan van a estar en torno al 5, al 4, algunos puede decir 3,5, pero que esto va a durar, digamos. Uno va a llegar a una meseta, y esa meseta de inflación altísima, que 3,5, 4% es la inflación que tienen cualquiera de los países que nos rodean anual, no mensual. Si esto efectivamente lo ves así, ¿cuándo se va a empezar a ver una inflación normal, que significa estar abajo de 1%? O sea, 0,5, 0,4. ¿Eso se va a poder lograr el año que viene? ¿O eso es una cosa muy de largo plazo, con muchas más desregulaciones, etcétera? Sí, es por ese lado, exactamente. Fíjate, como vos decías, o sea, si tomamos los últimos 12 meses, la inflación es casi del 290%. Si vemos la de este año, hasta ahora vamos un 65%. De vuelta, viendo la película, vemos que está bajando. Yo creo que todos apuntamos a lo que nos estás comentando, pero vamos de a poco. Llevan 5 meses
y como dice uno ya le está pidiendo a este gobierno, y como siempre, como decía la otra vez con Fernando, totalmente apartidario, pero uno ya le está pidiendo, o sea, yo quiero que ya saquen el cepo, yo quiero que ya empiecen a crecer más sectores, no solamente la minería, no solamente el campo, o sea, pero bueno, vamos de a poco. La buena noticia que ellos están mostrando es que la inflación sigue bajando, es decir, los precios cada vez suben menos. Ahora, bueno, fíjate vos qué importante, ¿no? El tema también cómo se mezcla lo político, porque acá decidieron postergar la suba de tarifas, el tema de la presión sobre las prepagas, es decir, ellos ya empiezan a jugar un poquito con lo que es, podemos aguantar, seguir pagando algunos subsidios o aguantar una suba de tarifas, pero queremos que la inflación siga bajando, porque yo creo que en este momento, al margen de lo que ustedes comentaban antes, que yo los escuchaba atentamente, con todo este tema de que uno aprieta y sale pus, como decía. Pus. Sí, exactamente. Pero aparte de eso, a nosotros, o sea, la buena noticia que nos están dando es, mira, los precios están bajando, o sea, cada vez suben menos. Así que yo, por lo pronto, con que este año sigan esta tendencia a la baja, lleguemos a tener un 4, un 3%, que es más o menos esperable, ¿no? También va en línea con lo que espera el gobierno, ya es más que bueno, ¿no? Y después que los salarios empiecen a acompañar un poquito esta suba. Creo que lo comentábamos la otra vez. Si nos guiamos en la historia económica argentina reciente, 91-92, primero el brutal sinceramiento de precios, lo mismo que en el 2001-2002. Brutal sinceramiento de precios, se dispara todo y después, entre 6 y 12 meses, dando los salarios. Ahora, bueno, nosotros estamos en ese momento, ¿no? O sea, todavía se siguen disparando los precios, pero se van disparando menos. A ver si tengo cifras que son correctas, si no me podés corregir sin problemas. Hay un salario real que ha caído un 14%, un salario público que ha caído en un 25% y un salario informal en un 40%. ¿Esto es así? Sí, y lo peor es todo, como vos decís, Fernando, el tema del informal. Sí. No nos olvidemos que la parte informal es la más dura de todas, el que vive de changa, el que está en negro, el que trabaja en una despensa, que tampoco es el empresario malo. O sea, a ver, te doy un ejemplo, en mi barrio una despensa tiene 2 chicos que lo ayudan y bueno, no los puede poner en blanco. Entonces, hay toda y ahí vamos a lo que comentaban antes ustedes, o sea, hay que empezar a hacer cambios más estructurales, pero bueno, yo lo que no quiero es apurarme a pedirle al gobierno ya las cosas, porque lo que veo que están tratando de hacer es de bajar los precios. ¿Les está saliendo? Sí, por suerte para todos nosotros les está saliendo, pero que ha sido brutal el sinceramiento de precios, sí, y también nobleza obliga, no corresponde a este gobierno. El sinceramiento es por todo el encepado, toda la burocracia. Cuando hablas de brutalidad, Juan, hasta inclusive muchos hemos entrevistado a gente del FMI, como viene gente del FMI a ver a Milei y al gobierno, también nosotros nos permiten hacer algún tipo de entrevistas. Me acuerdo la última vez que vino alguien al diario donde trabajo y le preguntábamos varias cosas y ellos sí estaban preocupados por esa brutalidad, que le habían trasladado eso al presidente de la Nación. Ojo, miren que eso que decía Fernando recién, 14% en promedio. El salario real. El salario real de caída es muchísimo. Que esto obviamente se ve también en el consumo, que se está desplomando, porque la otra cara de bajar la inflación y no emitir moneda, que estamos de acuerdo que es el camino más doloroso, pero es el camino en fin, tenemos la cara de la contracción económica y los puestos de trabajo que va a empezar a tener de pérdidas en la economía, que ya se están viendo, ¿no? Bastante mayor desocupación de la que había. Lo que yo le remarco es si esto se podría haber sido algo progresivo. Sé que muchos van a responder que esto Macri lo quiso hacer así y miren cómo le fue. Pero lo que yo remarco es que el propio gobierno y el propio FMI, quiero decir, le advirtió al gobierno que quizás esa motosierra estaba yendo muy profunda sin ver cuestiones sociales que deberían atender, como por ejemplo otros son los jubilados. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que lo que decíamos también es la pata política, ¿no? O sea, ¿qué hace el FMI? Dice, escuchen muchachos, ustedes están yendo por el buen camino, pero ojo, que no vaya a haber algún problema social grave, es decir, que no vaya a haber manifestaciones, o sea, otro tipo de cuestiones como consecuencia de esto que están haciendo. Yo creo que eso el gobierno lo debe estar midiendo permanentemente, es cuando hablamos de las famosas encuestas de opinión, o sea, cómo lo ven, el apoyo que tiene el gobierno, y yo creo que por eso es que se animan a hacerlo de esta manera, ¿no? Con esta velocidad. Sabemos que, recién decíamos, los sueldos
van a empezar a acomodarse recién después de 6 meses. Se empiezan a acomodar los de los sectores que están mejor y después vienen los demás, si es que las cosas salen bien. Y ahí es donde nosotros vemos también que, bueno, que se le viene encima un 2025 que ya el mismo presidente está planteando que es un año vital para poder empezar a poner gente, para poder tratar de ir contra esta famosa casta, para poder hacer las cosas que quiere. Entonces, sí, yo también veo que es el fondo, le dijo, ojo, están haciendo las cosas, pero no vaya a salir mal por la tolerancia social. Yo creo que el gobierno está viendo, en base a la opinión, si los acompañan o no, con qué velocidad lo pueden hacer. Y va de la mano de eso, yo creo que es la postergación en la suba de tarifas. Es un ejemplo claro de que han tomado nota de lo que está diciendo el fondo. Muchos remarcan, Juan, Fer, que hoy me decían que la suba de tarifas probablemente siga siendo postergado, ¿eh? Por un tiempo más largo. Y nadie dice que recién en el segundo semestre o el último semestre del año puede haber algunos retoques mucho menores a los que se quería. O sea, no va a ir acompañando la inflación. Perdón, ante esta pregunta, al postergar los aumentos, ¿el gobierno sigue emitiendo? No, ahí lo que está el gobierno sigue pagando. Lo que está haciendo el gobierno es tratar de sincerar las tarifas. Pero bueno, ¿qué es lo que le está pasando? Dice, mirá, para que no nos afecte la inflación, no nos olvidemos, discúlpeme, pero hago una seña, o sea, la inflación viene bajando. Lo que ellos no quieren bajo ningún punto de vista es que esa tendencia a la baja, algún mes empiece a subir un poquito, porque eso ya le cambia lo que es el principal activo económico que tiene en este momento, que es decir, miren, hicimos todo esto, estamos estabilizando los precios, estamos yendo para adelante. Entonces, lo que está haciendo, lo dijo el ministro Caputo, o sea, estamos cómodos en lo fiscal, por lo tanto, estamos cómodos en lo fiscal, significa que es el gobierno nacional el que termina poniendo esa plata. Estamos cómodos en lo fiscal, así que preferimos postergar la suba de tarifas. Yo creo que hay decisiones que todos los días se están sopesando. Por ejemplo, esta que decidieron pasar para adelante y, como bien dicen ustedes, capaz que no hay más, o sea, no hay más aumentos, así que están dispuestos a seguir soportando, o sea, que sea el gobierno nacional el que siga soportando parte de ese déficit. ¿Por qué? Por una cuestión de decir, bueno, la inflación sigue bajando, que es lo que nos pega a todos, ¿no? Claro, pero Lucas, es muy interesante lo que dijo Fernando, que quizás no sé si terminaste de responderlo, yo no entendí, que es el tema de dónde sale la plata. Porque sí, sale del gobierno nacional. O sea, pero entonces, de ese superávit, que es un superávit también poquitito mentiroso, porque es un superávit que todos sabemos que se fue postergando mucho de los precios, inclusive hubo un acuerdo muy importante estos días. Digo, aquella compra de reservas en la que el gobierno se jactó de casi equilibrarlas con el déficit que tenían cuando lo tomó, ¿de esas reservas es que se toma dinero para tratar de mantener estos precios en los servicios? El superávit fiscal, básicamente eso. No sé, Fernando, si te referís a una que hicieron una compra de deuda o de reservas, ¿con cuál? Lo que sí... Aquellas reservas de 12.000 millones que se habían llegado. Hoy compró 118 millones de dólares, por ejemplo, el gobierno. Sí, yo lo separaría, ¿no? Por un lado lo dejaría el Banco Central y por el otro lado lo que es el gobierno nacional. Correcto. Lo que está pagando acá es el gobierno nacional. No, correcto. Es el tesoro, sin duda. Exactamente. Pero ¿de dónde sale la plata? Lo que dice Fernando es decir, ¿qué pasaba antes? Claro, antes, disculpame que te interrumpa. ¿Qué pasaba antes? De los impuestos. Antes decía, todos sabíamos que la inflación se generaba, ¿por qué? Porque no se aumentaba nada, porque le dábamos a la maquinita, porque repartíamos plata, porque las tasas de interés estaban como estaban, ¿se acuerdan ustedes, no? Que era una locura. Ahora probablemente el jueves haya una nueva baja de tasa de interés que es negativa, es pérdida, digamos, comparada con la inflación. Lo que es que estaría bueno entender de dónde sacás la plata para pagar los subsidios que le tenés que dar a la luz y al gas, para poner dos ejemplos. Al transporte. Y al transporte, que como vos no sincerás esos precios, el Estado va a tener que pagar. ¿De dónde saca esos pesos el Estado? Recaudación impositiva. Si nos guiamos por lo que está diciendo el gobierno y por la no emisión que está realizando, es por recaudación impositiva. De vuelta, lo que comentaba el ministro Caputo, ¿qué es lo que dijo él? Estamos cómodos con lo fiscal, así que decidimos postergar las subas de tarifas que iban a hacer en mayo. Eso es lo que ellos plantean y bueno, los números más o menos están acompañando, ¿no? Juan, los números públicos que se llegan a conocer. Hubo un debate fuerte entre el gobierno que estaba y el que ofrecía una
en recuperación de la Argentina por otros caminos, y finalmente lo logró Milei, que decían que la inflación era producto de la emisión, ¿sí? Eso se discutió mucho, el otro gobierno decía que no, y Milei insistía, y algunas otras fuerzas que era así. ¿Es verdaderamente así? Porque se ha dejado de emitir y la inflación está bajando. ¿La inflación es producto de aquella emisión o era producto de aquella emisión? Sí, en Argentina, le decimos a la gente, en Argentina la inflación es consecuencia de la emisión para pagar el déficit. Es decir, Argentina le entran 100 pesos, gasta 150 el Estado Nacional. Esos 50 que no tiene, porque le entran 100 por impuestos y gasta 150, esos 50 o pide deuda, que no puede pedir porque Argentina no le prestan plata en este momento, o emite dinero, fabrica plata. Entonces ha estado fabricando. En Argentina, o sea, la línea acá del gobierno es clara y es verdad, acá no hay cambios. O sea, la emisión para pagar ese famoso déficit fiscal es lo que genera inflación. Es así de claro. Lo están atacando y fíjense ustedes que los resultados están llegando. De vuelta, es lo que decimos siempre, van 5 meses. Correcto. Hasta ahora, obviamente, a nadie le gusta que lo corten o que lo achiquen o que le suman los precios, pero también lo decían ustedes recién, o sea, tratamos de ser un país normal como es Bolivia, como es Perú, como es Chile, como es Uruguay. No estamos tratando de ser Noruega, ¿no? Ojalá sigan por esta línea, pero sí estamos viendo, como para cerrar esto que estamos comentando, sí estamos viendo que es prioritario para el gobierno seguir bajando la inflación. Juan, a una costa de tener que usar impuestos para pagar, o sea, aquellas tarifas que no están subiendo, ¿no? Correcto. Esta era una deuda interna que tenía el gobierno argentino y que tenía que solucionar. Ahora tenemos un frente externo también importante en los que somos deudores. Eso ¿de qué manera se trata? ¿De qué manera uno puede convencer al fondo, a los chinos o a tanta gente que le debemos plata? ¿Cómo los convencemos? ¿A partir de medidas como estas, demostrar de que este es un gobierno serio y que va a bajar la inflación? Sí, ¿qué es lo que pasa? Eso lo podemos ver, ¿sabes dónde, Fernando? En las cotizaciones de los títulos públicos. El mercado le está creyendo a la Argentina. Cuando hablo del mercado, de la gente que se dedica a esto, ¿no? Que hace inversiones, que compra títulos, que maneja este tipo de cuestiones, que compra acciones. La famosa economía financiera, como decimos. La economía financiera es la que se anticipa. Se trata de anticipar a lo que pasa para tratar de sacar alguna ganancia. Y la economía real somos todos nosotros yendo al súper. O sea, y viendo que los precios no suben. ¿Qué es lo que está pasando? La economía real tenemos una tremenda recesión, es decir, los precios están bajando porque la gente no compra y no convalida. Pero la economía financiera, que es aquellos que dicen, che, pero esto puede llegar a andar bien, bueno, que es lo que estamos viendo en los títulos públicos, están subiendo permanentemente, lo mismo que las acciones. La estabilidad del dólar también es que hay una credibilidad de que las cosas pueden salir más o menos bien. Entonces, la parte externa, no hay ningún tipo de, o sea, no se ve ningún tipo de nubarrón en cuanto a la posibilidad del gobierno argentino de seguir honrando su deuda. Lo que vos dijiste, que está claro, es el tema del swap con los chinos. Pero bueno, con los chinos ya empiezan a jugar otro tipo de factores. O sea, no nos olvidemos que tenemos un presidente que, bueno, ha fijado su postura con respecto a los chinos de una manera bastante explícita. Entonces, después de fijar esa postura sumamente explícita, tenemos que ir a decirle, escuchen chinos, no nos quieren renovar el swap. Entonces yo creo que si los chinos no nos renuevan el SAP, hay que salir a buscar urgente dinero para ver de dónde lo sacamos. Y también están las negociaciones con el fondo, pero el fondo también se quemó con nosotros. No sé si se acuerdan que decían, bueno, para salir del corralito, del cepo, necesitamos unos 10, 15 mil millones de dólares. Bueno, ¿a quién se los pedimos? Y bueno, vamos a ver si el fondo nos lo presta. Pero no nos olvidemos que el fondo se quemó con leche, con nosotros. O sea, ya en su momento socorrió a la Argentina cuando no le prestaban plata y el fondo le prestó para pagar esa deuda que tenía. Y bueno, y salió todo lo que pasó de que el fondo, y hoy en día el fondo está muy expuesto con Argentina. Así que sí, yendo con esa línea es como que la deuda que tenemos se puede seguir pagando, sí. Ahí se le crea al gobierno, sí. Ahora bueno, si salimos a pedir plata afuera, no, todavía no. Bien, las mujeres y los hombres que nos están viendo en este momento, que tienen un trabajo regular, se están preguntando, porque antes se mejoraba con una paritaria, y la paritaria parece que tiene para algunos gremios algún límite, que la Secretaría de Trabajo seguramente por indicaciones del Ministerio de Economía le dijo hasta acá, más de acá no. Recordemos el conflicto que se plantó con camioneros en un momento determinado. ¿Tú crees que para el futuro, para más adelante, esas paritarias podrán ser libres en algún momento? Sí, deberían ser libres. Lo que tenemos nosotros acá, que ha pasado siempre, tenemos tres patas, ¿no? Tenemos un gobierno nacional
tenemos los gremios, los sindicatos y tenemos el sector empresarial. Entonces, ¿qué decía el gobierno nacional? Decía, muchachos, ustedes gremialistas no pidan mucho aumento y ustedes empresarios no suban los precios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ese Estado Nacional seguía emitiendo plata y seguía gastando plata a lo loco que emitía y que era la famosa inflación. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer o qué es lo que está haciendo ahora el gobierno? De vuelta, uno lo ve de afuera, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende o lo que entiende el mercado? Lo que dijo el gobierno es, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, no estamos sacando más plata. Ustedes, gremialistas, no pidan aumentos que vayan por encima de la pauta de estos precios que estamos tratando de que suban, no mucho, para que baje la inflación. Y ustedes, por otro lado, empresarios, no me suban los precios. Yo creo que son las tres patas. Siempre, cualquier acuerdo, Fernando, es entre gobierno, sindicatos y empresarios. Lo que pasa es que siempre era la pata floja, el que fallaba siempre en ese acuerdo de tres del gobierno nacional. Ahora lo que están haciendo es tratar de que no haya, al menos ahora, hasta que más o menos se consolide esta tendencia, paritarias libres. De vuelta, hay sectores que no pueden ni siquiera tener paritarias. Esperemos que, como decían ustedes, que no despidan gente. Juan, esto mío como una chicana, más allá de que no quiero compararlo con la anterior, porque no tiene nada que ver por el tema de las proporciones de lo que voy a plantear. Pero ¿no es contradictorio lo que está haciendo Milei? Porque, a ver, no hay paritarias libres. Hay... no permita a los empresarios aumentar lo que les gustaría, porque de última, si vos aumentás, si nosotros competimos, si vos aumentás mucho, la gente puede venir a comprarme a mí, no a vos. Eso es lo que siempre Milei dijo, que el mercado pueda tener libertad y que la gente después pueda elegir. Obviamente con temas de obras sociales, obviamente con temas de muchos supermercados cuando decían el 2x1, el 3x2, etcétera. ¿Esto no es contradictorio con lo que venía a plantar? Entiendo que la respuesta debe ser que primero hay que normalizar todo para que después ir quizás a ese estamento donde la economía pueda quizás manejarse con libertad. Sí, totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Es contradictorio, pero yo creo que, de vuelta, después de 4 meses lo que podemos hacer es, más que resultados, los resultados que está tratando de mostrar el gobierno es, primero decir, miren, en el primer trimestre no gastamos más plata de la que nos entró. Podemos estar en discusión si ese 2%, 0,2% es mucho, es poco, esos famosos 275.000 millones de superávit. Pero lo que ellos están tratando de mostrar es, miren, lo que nosotros decimos que queremos hacer, lo estamos tratando de hacer y más o menos nos va saliendo. Primero fue eso, el famoso eliminar el déficit en el primer trimestre, que es lo que ellos han mostrado. ¿Cuál es el segundo logro, entre comillas, que quieren mostrar? Quieren mostrar que los precios cada vez suben menos y en algún momento esperemos que se estabilicen, que seamos de vuelta, como decían ustedes, una economía normal. Ahora, bueno, yo creo que lo que sí está mostrando en este caso es un pragmatismo que no se esperaba, ¿no? Uno cuando veía, el año pasado, todos nosotros cuando veíamos al presidente en la televisión, pensábamos que era una persona que no iba a ceder por muchas cosas, pero bueno, yo creo que se acomodó y está siendo sumamente pragmático. También lo cuestionan, bueno, pero esto no es liberalismo porque están... como bien decía recién, o sea, los salarios no pueden subir libremente, los precios no pueden subir libremente, pase todo otro, no se libere el cepo. Y bueno, yo prefiero que vayan de a poco y que las cosas salgan más o menos bien y no que tengamos un problema grande en los próximos meses o de acá 6, 7 meses, ¿no? Bien. Y de vuelta, yo creo que siempre el gobierno nacional hace todo con un ojo en la opinión pública, viendo si siguen acompañando o no. Por eso, a mí me pareció raro, yo pensé que iban a acelerar, porque tienen un fuerte apoyo, la gente está entendiendo que bueno, que pasa este mal trago. Pero miren, a mí me dejó más descolocado esta postura de decir, posterguemos las subas. ¿Por qué? Porque quieren consolidar esta baja de inflación. Así que bueno, vamos a ver si les sale o no les sale. Pero sí, totalmente en contra de lo que planteaban como liberalismo, ¿no? Entre las dos leyes que se están tratando en el Senado, la ley bases y la ley fiscal, hay un punto que es el RIGI, ¿sí? Que está en discusión. Y sé que son apoyos para inversiones que ustedes en el norte necesitan y mucho porque ustedes son muy ricos en minerales. ¿Cómo ven esta situación que se ha planteado con un límite que le puso el gobierno cuando mandó el artículo y con un límite que quieren modificar algunos gobernadores y algunos senadores en este momento? ¿Cómo ven esa situación desde allá, desde Salta?
Sí, bueno, acá lo que tenemos, bien decir Fernando, acá el tema de la minería es muy fuerte, ¿no? Salta, Catamarca, Jujuy, la minería es muy fuerte y son empresas que generalmente cuando vienen, su largo plazo para ellos es en serio largo plazo, son 30, 40 años, ¿no? Así que salen un poco de lo que es el corto o el largo plazo como lo entendemos nosotros los argentinos, que a 3, 5 años. Ahora, bueno, hay discusiones, ¿no? O sea, sí, acá siempre van a decir que se espera para que haya inversiones. Pero también está la otra pata que uno siempre piensa, ¿no? Estaría bueno que también, bueno, lo dijo el gobierno nacional, tratar de empezar a bajar impuestos una vez que se consolide esto y en lugar de tener superávit para hacer otras cosas, simplemente empezar a bajar los impuestos, porque las pymes, que es la gran mayoría de empresas que hay en el país, sobre todo en el interior del país, o sea, también necesita que le saquen un poco el pie de la espalda, ¿no? Así que, ¿es bueno? Sí, es bueno. Ahora, bueno, yo lo puedo decir con conocimiento del norte, o sea, para nosotros bueno porque una minera cuando viene, o sea, te hacen un camino las mineras, o sea, tampoco es que uno está diciendo que son inversiones chiquitas. Ahora bueno, pero yo entiendo que capaz que haya legisladores que piensen que no, esto es para que venga Elon Musk o venga el otro amigo, venga quien sea, y bueno, no sé. Esperemos que las cosas salgan y que haya inversión y después, bueno, empiecen a sacarle el pie, ¿viste? A todos nosotros que trabajamos, todos los empresarios pymes. Para nosotros en Buenos Aires, que no somos un lugar donde se produce tabaco, el tema que se planteó en un momento determinado y las denuncias que se hicieron en un momento, se nos hizo difícil en el momento de la discusión. A tal punto se les hizo difícil a algunos senadores, perdón, a algunos diputados, que muchos de ellos se abstuvieron. Van a saber por qué interés. ¿Vos podés explicarnos si este señor del tabaco es bueno o malo? Si ha hecho bien las cosas o las ha hecho mal, porque hay versiones, algunos votaron afirmativamente, otros votaron en contra, otros se abstuvieron. Aquí hay denuncias de medios periodísticos muy serios que lo señalan como alguien que ha gambeteado permanentemente el pago de impuestos. ¿Es el señor del tabaco un hombre bueno o un hombre malo? Yo creo que los impuestos que tienen que cobrar tienen que ser los mismos para todos. En este caso el tabaco, se produzca acá, se venda, o sea en Misiones, en este caso acá la discusión viene por un tema de impuestos, ¿no? Sí. Es decir, pero ahí pongámosles en claro a la gente lo siguiente. ¿Había empresas, que son las extranjeras, que pagaban más impuestos que este señor? Claro, exactamente. Eso viene. Y por ahí viene la discusión, acá hay una postura clara, ¿no?, del gobernador de la provincia que dice que no quiere situaciones como la del señor Tabaco. Ya nos metemos, estamos hablando de un gobernador de la provincia contra un empresario que está en el NEA. Así que para nosotros, o sea, yo que sigo acá el sector tabaco, sí, yo prefiero que haya impuesto igual para todos. Es decir, yo no quiero que haya excepciones para algún señor tabaco, por decirlo de esta manera. Pero eso no sería también, y discúlpame para entender lo que sucede en el tema, porque inclusive el jueves, esta información, vamos mezclando un poco, pasado mañana es probable que salga el dictamen de comisión, sí. Es lo que quiere el gobierno, lo que apunta el gobierno, que salga el jueves finalmente, en general, que salga el dictamen, para después ser quizás la semana que viene ya llevado al recinto. Estarían los votos para en general, va a haber muchos cambios, probablemente el del tabaco sea uno de esos. Pero lo que muchos decimos es, si básicamente para que la gente entienda, ¿qué significa pagar los mismos impuestos que un productor local, como es este hombre de tabaco tan polémico, sí, lo que es la tabaquería Sarandí, que fue comprando muchas otras tabaquerías por la plata que tenía y la que pudo ahorrar por los impuestos que no pagó porque puso una demanda judicial? Lo que muchos remarcan es que en esta ley lo que hace es que a cualquier productor local le hace pagar el mismo impuesto que venda la marca de cigarrillo más vendida. O sea, Marlboro, que es la más vendida de la marca de cigarrillo, un porcentaje de esa venta deberían pagarlo todos los demás. ¿Eso no es injusto? Que un productor chico tenga que pagar el mismo impuesto del que más vende Marlboro, que es una multinacional. Yo no creo que haya productores chicos en esta pelea, ¿no? Bueno. Empecemos por ahí. Y nosotros somos provincia tabacalera, nosotros plantamos tabaco, ¿no? Ese es el punto. Yo me pongo acá en una postura de defensor de la producción del tabaco, en este caso del norte, ¿no? Después, para mí el cigarrillo tiene que pagar el mismo impuesto. O sea, no hay empresarios chicos en este sector.
¿Cómo será el tema? Que acá no hay ideología, ¿no? Fíjense ustedes, acá no es que está la Unión por la Patria, está PRO o Juntos por el Cambio, están los libertarios, o sea, acá hay una ensalada tremenda en la cual lo que está claro es que hay empresas que pagan menos impuestos que otras. Y esa es la gran discusión que hay. Yo creo que estaría bueno, en todo caso, si se va a hablar en diputado, que se lo cite y que se explicite el tema de una manera un poco más. Claro, porque simple este empresario, el hombre fuerte del tabaco, de todos hablamos, que inclusive tiene muchas cuestiones oscuras, no hay duda. Pero una cuestión que tiene que es medianamente sensata, que es decir, a mí, que yo no soy Philip Morris, yo no soy las grandes compañías del mundo, no me hagas pagar lo mismo que ellos, que venden 10 veces más que yo. Porque acá todo el mundo paga igual, es cierto, pero el impuesto que se paga es un porcentaje de la marca de cigarrillo que más vende. ¿Me siguen? O sea, Marlboro es el que más vende, un porcentaje de esa venta tienen que pagarlo todos. No solo los dueños de Marlboro, que es Mazalín, sino todos los demás. Entonces, por eso dice él y otros más que es injusto ese tema, que debería haber. Bueno, pero de acuerdo con lo que está contando Juan, no hay empresario chico. ¿Es así, Juan? Acá no hay empresarios chicos. Y de vuelta, como tengo entendido, la justicia ya ha sido clara diciendo que, que todos tienen que pagar como corresponde. Así que ese es el punto que hay en este caso dando vuelta, ¿no? Bien. Pero, a ver, discúlpenme, yo digo una cosa, acá no estamos defendiendo a las pibes chiquitas. Yo acá en este caso me pongo en la postura de los tabacaleros de acá del Valle Lerma, los tabacaleros en Jujuy, o sea, gente que produce y que realmente tiene una postura tomada, y su postura es que todos paguen igual. No soy un experto en tabaco, pero sí sé de la postura que están planteando ellos, y si ellos la están planteando me parece que es válida, sobre todo más cuando hay... Ya la justicia ha dicho que tienen que pagar impuestos, ¿no? Y que creo que no se está pagando. Bien, Juan, abusamos de tu conocimiento, te aprovechamos bastante, te agradecemos como siempre y estamos a la orden. No, por favor, un placer para mí, hablar con ustedes. Chao, Juan, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Que sigas muy bien. Juan da Pena es economista y es el representante en el NOA de la Fundación Mediterránea. Ahora, qué increíble, volviendo el tabaco, y para cerrarlo. ¿Vos sabés una cosa? ¿Cuánto me alegra de no haber fumado un cigarrillo en mi vida? Te iba a preguntar eso. Nunca fumé un cigarrillo en mi vida. ¿Nunca lo probaste? Nunca. ¿Joven? No, nunca. ¿Ibas a bailar vos? No. ¿Te ibas a bailar? ¿No? Sí, pero no fumaba. Pero viste que los chicos... Pero más o menos también ibas a bailar, entonces tomabas. ¿Y si no tomaste nunca? Sí, tomaste. Sí, tomaba, pero no era un bebedor de esos que... Lo más raro es que me sacaban dormido. ¿Sabés lo raro, lo extraño de Argentina? Que no pasa nada más que en el deporte del fútbol. Pero vos que comentabas el fútbol, nunca fumaste, y había muchos jugadores que jugaban y fumaban. Y fumaban en el entretiempo. Fumaban en el entretiempo. Más. ¿Cuáles? Creo. Basile es uno de ellos. Creo. Acá fumábamos todos. Creo. Sí, fumaban todos. Creo. Más, ¿no? Creo. Quiero hacer bien memoria. Si alguien no tenía un cigarrillo detrás del poste, un arquero, y que le daba una pitada de vez en cuando. Basile, primera división. Sí, claro. Basile fumó en sus tiempos de jugador en el entretiempo, y también fumaba en el banco. Y porque él fumaba en el banco, se tomó la decisión que nadie más podía fumar. Sí, bueno, por aquello de preservar la salud. Menotti también fumaba muchísimo en el banco de suplentes. Sí, claro, era uno de los que más fumaba. Y Bilardo tomaba Gatorade en el campo de juego. Y se lo daba a tomar a los contrarios Gatorade también, ¿no? No solo él. Esa es una infamia. Producto es una infamia eso, contalo. Es una infamia por el producto de aquellos que lo del famoso bidón de Branco. Claro. Era una infamia. Lo que pasa es que Bilardo les pasó el trapo a todos, especialmente a ustedes, que después le pidieron perdón y no sabían cómo oscurecer la brillante historia de Carlos Bilardo como entrenador. Entonces hubo que buscar alguna vuelta, porque Bilardo
conocía el reglamento y lo estrujaba de tal manera que le sacaba jugo. Mientras que los otros eran más bien bohemios y decían, juguemos, no hay ningún tipo de problema. También perdían, como todos. También Bilardo perdió alguna vez y perdimos una final con él. Pero no viene el caso. Digo que me alegro no haber fumado. A pesar de ello, he tenido problemas cardíacos, sí, pero que vienen seguramente de herencia familiar. Te das cuenta. Yo soy de los que creen que... Aunque algunos dicen que no existe más esa historia de que el árbol genético te lleva a que toda la familia tenga problemas. Los mismos problemas, los idénticos problemas. Hay un mal de fábrica, siempre hay. Pero bueno, los últimos, lo charlábamos con un médico el otro día en la radio. Que no es todo hereditario. Hay un informe de un estudio que se hizo en los Estados Unidos que dice que no se trasladan de un hombre a su hijo los problemas que tienen que ver con las enfermedades. Pero bueno, que es un tema de discusión que no estoy para dar yo de ninguna manera, solo dar un título. No, lo que yo remarcaba, el tema del tabaco, porque es algo que nosotros no le damos importancia. Yo, a raíz de todo este... No, pero deben ser millones y millones de impuestos, ¿no? No, y no solo eso, sino que son miles de millones de dólares. Claro. La plata que maneja Argentina no es el principal, pero está en el top 10 de los principales exportadores de tabaco y nosotros cultivamos mucho de nuestra, sobre todo en el norte. Bajó el consumo en la Argentina. Bajó el consumo en el mundo. En el mundo. Salvo en China en una época, fuman muchos. Los chinos fuman muchísimo. Muchísimo. Ahora, lo que yo remarco de esto es el poder, porque si hay algo que hemos visto en películas, acá nunca nos llegó porque acá eran cosas más oscuras. En Estados Unidos han tenido problemas muchos, hasta presidentes, a salir a aclarar situaciones de que se reunían con los jefes más importantes de las tabacaleras de Estados Unidos, que son las más importantes. Decenas de películas hay con respecto a esa historia. Increíble. Bueno, ahora estamos viviendo lo que es Argentina. Después de tantos años, sí, claro. En Argentina vimos en el Senado de la Nación donde hubo gente de todos los partidos políticos, algunos se abstuvieron, o algunos no, 70 abstenciones. Sí. Una cosa increíble que en la Cámara de Diputados. Historia. A ver, para recordar a la gente, hubo un cambio a último momento en lo que es el artículo de las tabacaleras, terminó ganando las grandes tabacaleras, no estoy poniendo hablar ni bien, ganando porque se les dio la razón a las grandes tabacaleras del mundo. De que todo el mundo tenía que pagar el mismo impuesto. No al señor tabaco de la Argentina, que era otro polémico, porque no quería pagar lo que pagaban las tabacaleras del mundo en la Argentina. Una gran discusión. Al principio Milei cedió, no dándole razón a las tabacaleras extranjeras, las más grandes y poderosas. Fue eso al Senado y finalmente a último momento se planteó modificar en diputados ese punto de la ley y finalmente fue un desastre, porque vimos kirchneristas, peronistas que se abstenían a favor y en contra. Pro, a favor y en contra abstenciones. De Milei, a favor y en contra abstenciones. De la izquierda, de todos los partidos, hubo un lío total. Y eso es básicamente, ¿qué está diciendo eso? Presiones. Vos tenés muchos detalles de lo que se está discutiendo en este momento todavía, que es en el Senado las leyes, las dos, el DNU y la ley fiscal. Antes de entrar acá, perdón. Un solo dato para que vos te explayes. Antes de entrar acá, un senador del oficialismo, que son pocos, uno dijo, estamos a uno, tenemos que convencer a uno de 4. Más o menos eso. 1 de 4. Los 4 que vimos ahí. ¿Los tenemos ahí de vuelta? No los recuerdo. Bueno, entre los senadores... pedí la placa, había 4, ¿viste? Yo te dije, hay 4 senadores que son de los partidos chicos, los 30... No, estos son... Hay uno que es muy importante, que es el rival de Milei en este momento, que es Lustó, que parece que no lo pueden convencer, ¿sí? El otro es Blanco, ¿sí? Que parece que tampoco lo pueden convencer, pero que es el que podría estar más cerca. Uno más me dice, pero tenemos uno que sí podríamos convencerlo. Y con eso tendríamos los votos para conseguir la ley votada en general. Ahí tenés los 4. Igual el primero no es, que se equivocado, son los 3 sí, que son, obviamente, estamos dando los 2. El primero es el de Entre Ríos. El de Entre Ríos ya estaba a votar a favor. Camau, que es probable que vote a favor. Pero ¿qué pasa? Camau quiere ser gobernador de su provincia. Epa. Entonces, como quiere ser gobernador de su provincia, no se puede oponer al peronismo. Claro. Tiene un gran problema. Y los otros 2 son los santacruceños que dicen que hay muy buenas migas o que Franco puede hacer muy buenas migas con Vidal, que es el gobernador de Santa Cruz, que está muy peleado con el kirchnerismo duro, muy enfrentado por cuestiones internas, inclusive probablemente la semana que viene veamos una
denuncia contra una denuncia muy importante contra la hermana de Néstor Kirchner, con Alicia Kirchner, que fue gobernadora y a quien acusa el gobernador actual, que es peronista, que viene del sindicalismo, que es petrolero. Ella es senadora hoy. Y hoy es senadora de los grupos de los 33 por cuestiones e irregularidades que hay, obviamente. Estamos hablando de una... Que encontraron después de haber auditado ese gobierno. La provincia más devastada, te lo dicen todos, es Santa Cruz. Santa Cruz. Pero bueno, con aquel hecho de que durante 17 años no tuvieron clases o tuvieron clases de manera irregular, está claro de que está devastada. Uno va y habla con cualquier santacruceño. Y los Kirchner, lo más raro, sé que esto puede enojar o no quiero entrar en las cuestiones de lo que se hizo bien o mal, todos tienen sus claros oscuros. Lo que sí es cierto es que cuando vos decís que Kirchner o los Kirchner se hicieron fuertes en Santa Cruz, qué duda cabe. Pero es que cuando Néstor después pasó a la presidencia, todo eso fue devalorizándose a tal punto que lograron mantenerse en el poder por la ley de lemas. Recordemos que... Sí, seguro. Alicia termina siendo gobernadora por la ley de lemas. Y que le renunciaron un par de gobernadores. Obvio. Acevedo en un momento determinado. Crítica, ¿no? Sí. Acevedo, que fue su vicegobernador, y uno más que no me acuerdo cómo se llama, muy conocido. Sí. Que terminaron hasta acusando a los Kirchner de ser... Ahora igual forma parte del bloque de Unión por la Patria, Acevedo, ¿no? Sí, seguro. Sí, el tiempo modifica el pensamiento de algunos dirigentes. Bueno, pero si la dinámica es positiva, bienvenida sea. Bueno, pero en aquel momento se fue con muchas críticas. Lo que decía Fernando que decía... Esta es lo que estamos viendo en la parte central es parte de la reunión de comisión en vivo que se está produciendo en este momento en el Senado. Sí. Claro, lo que yo decía son dos cosas. Información. Estos 4 senadores que el gobierno apunta, ellos dicen que casi lo tienen y que va a haber aprobación en general. Esto sería la semana que viene. El jueves, voy a chequear acá porque acabo, cuando estaba entrando, estaba chequeando con una información. Acá está. Y unas cosas son muy interesantes. El jueves ellos creen que va a haber de acá, de la comisión, una aprobación para que salga obviamente de comisión el proyecto de ley, ambos proyectos de leyes que ya tienen media sanción y que vayan entre el martes y el miércoles la semana que viene ya se trata en el recinto. Y mañana a las 11 de la mañana va Pose, finalmente. Finalmente vamos a conocer la voz de Pose. Vamos a conocer la voz de... Que ya respondió, por ejemplo, en Clarín tenían las respuestas, yo leí parte de las respuestas, son como 1.300 preguntas que le hicieron los diputados. Uno de ellos insistió con los perros. Es una maravilla, le hicieron... A ver, ¿qué pasa cuando van los jefes de gabinete? Que es por ley tienen que ir una vez, creo que 1 o 2 veces por año, una vez por... No, una vez por mes. Una vez en diputados, al otro mes al Senado, al otro en diputados, al otro alternativamente. Nadie lo cumplió esto. Sí. Y lo que no... Creo que el que más lo cumplió fue Marcos Peña. Fue Marcos Peña. Sí. Marcos Peña que se peleaba y mucho. Sí. Nicolás Pose va a ir mañana a las 11 de la mañana y que los senadores pueden previamente, con 2 semanas de anticipación, hay un periodo que pueden mandar una serie de preguntas. Y más de 1.300 se mandaron. Las fue contestando. Entre ellas hay muchas cuestiones interesantes. Una de ellas es el cepo. ¿Cuándo se va a salir? Pose dice que es muy probable que el cepo quede ya para el año que viene casi. No lo dice de esta manera, pero entre líneas se está remarcando que es muy difícil salir del cepo este año, porque además salir del cepo es evitarle al país, y esto no lo dice Pose, lo digo yo, Mariano Roa, que es evitarle el impuesto país. Vos salís del cepo y te quedás con el segundo impuesto que más recaudación tiene en las cuentas públicas. Y no lo puedes hacer. Bueno, si vos querés postergar tarifas y te necesitas plata para postergar esa tarifa, necesitas obviamente del impuesto país, que repito, es el segundo impuesto después del IVA. Recién estábamos hablando del senador Blanco. A ver. El senador Blanco le hace una serie de preguntas que responde. ¿Quién es? ¿De dónde viene el senador? El senador Blanco viene de Tierra del Fuego. Total. Es de Juntos por el Cambio. ¿Sí? No sé por qué estaba tan reacio. Que es una fuerza que es radical él. Claro. Pero yo no sé si Juntos por el Cambio sigue existiendo. Pero él es radical. Entonces le dice: en relación a los perros del señor presidente Milei y eventualmente otros animales que habitan la residencia presidencial de Olivos, ¿están residiendo en forma habitual en la Quinta de Olivos? Miren lo que le pregunta el senador al jefe de gabinete. En su caso, ¿desde qué fecha están habitando? ¿Cuáles son las condiciones en las que viven los perros?
Detálleme espacio destinado, cuidados ofrecidos, alimentación, sanidad personal y cuánta gente a cargo. C. De acuerdo a declaraciones que en su oportunidad vertió el señor presidente, los perros habían perdido sociabilidad a raíz de la pandemia y en ocasiones mordían. ¿Cuál es seguramente se ha adoptado para revertir esta situación? Bueno, sobre esta historia, seguramente debe ser, ¿Cómo? ¿Contestó Pose? Sí, yo tengo la contestación acá, pero digo, yo entiendo que por ahí es alguien que ama a los perros y que seguramente debe hacerlos para protegerlos, para cuidarlos. No puedo entender de que esto sea una chicana política, nada más. ¿Vos decís que es una chicana política? Una chicana política. ¿Pero realmente se puede perder el tiempo en esto? No, es porque sabe que esto le va a molestar al presidente. El presidente... Pero vos... A ver, déjame decirte esto que es interesante. Sí. Pensá en Lustó, ¿no? Que es más o menos blanco, que son radicales, que si bien ahora no tienen una muy buena relación, pero son más o menos son los radicales que no les gusta mucho Mauricio Macri, que son los que se enfrentaron en su momento, o que tienen una distancia, y sobre todo con Milei. Milei les hizo pis a todos ellos, ¿no? Durante mucho tiempo. Y ellos, aunque voten a favor, lo que hacen es tratan de molestarlo. Tratan de sacarlo, tratan de chicanearlo, y eso es lo que hacen. Se ponen a hablar los perros porque muchos remarcan que Milei tiene 4 y no 5 perros, y él dice que tiene 5 perros porque no puede admitir o asumir, o no podría, porque en el gobierno dicen que esto es una falacia. ¿Sabés quién contestó? La respuesta no la dio Pose, la respuesta escrita, mañana Pose seguramente... No, Karina. Karina. Karina, que dice en el final, después de decir que los perros están cuidados, que ya saben el cariño que tiene el presidente por los perros, dice, respecto a los gastos de manutención, no son sufragados con fondos del Tesoro Nacional. Ahí lo dejó, le dio una posibilidad que es lo que va a resaltar el gobierno. Mañana Dornis, por ejemplo, me decía hoy, quizás es una infidencia cometí, lo va a decir en la conferencia de prensa, que es, le dieron la posibilidad al gobierno de decir, mirá que los caniles, la comida, y no va nadie a adiestrar como hacían antes, que se llamaban los adiestradores, se los llamaban en avión a las giras, ¿se acuerdan ustedes? No lo cubren, a veces llamaban a los perros a las giras. Bueno, todo eso lo hace Milei con su plata, lo hizo con su plata. Inclusive el veterinario que va a ver a los perros lo paga Milei con su plata. Sí, son 2 veterinarios que van, eso es lo que contestan. Alternativamente va uno o va otro, pero está bien, yo puedo entender que es una chicana, que es una manera de violentarlo al presidente, que cada vez que se meten con sus mascotas reacciona de la manera que reacciona. Karina con 5 líneas simplemente dijo, están bien cuidados, no se preocupe, tienen la atención necesaria, la comida que es suficiente, pero no lo paga usted, lo pagamos nosotros, la familia Milei. ¿Sí? Bien, punto. Esta es la historia. Es un tema relevante, es una estupidez. Por eso yo digo, ahora, está bien, son 1.300 preguntas. Ahora, de estas 1.300, ¿cuántas habrán más o menos de este tamaño? ¿Sí? Eso es cierto. Hay mucha cuestión, repito, de venganza, de represalia. Ellos buscan muchos senadores y diputados. Los congresistas en la Argentina están muy dolidos con Milei, porque él cree que son ratas. Sí. Él cree que son ratas. Sí. Inclusive vos hablas con gente del propio gobierno y dice, para nosotros es muy difícil hablar y tratar de convencer, de seducir a un gobernador, ni que hablar, y a un senador o a un diputado, porque es verdad que Milei tiene ganas, está todo el día queriendo buscar algún espacio como para poder recordarle a sus votantes y a la gente que estamos así porque por ellos, ¿no? Que ellos son los culpables. Sí, claro. Entonces, les hace pis. Entonces, lo que hacen los senadores es básicamente se toman estas cuestiones de los perros, pero también hay un tema que me gustaría decirlo. Para vos, ¿es importante o no es importante si Milei tiene 5 o 4 perros? Para mí, no, absolutamente. A ver, si yo trabajo con vos, te voy a hacer una pregunta. Sí. Y esto no es, yo nunca lo plantearía, pero como ya está arriba de la mesa, lo hablamos y lo charlamos y lo tocamos. Que es, si yo hablo con vos y te tomo como creo que lo que sos, alguien riguroso, serio, esto me consta, no me lo dice nadie, laburamos a la mañana en la radio, es el primero que llega, el último que se va, acá en el canal le pasa exactamente lo mismo, estás al tanto de todos los temas. Ahora, si vos me venís a decir, che, mirá, sí, la verdad que, y sí, a mí me gustan los pajaritos, porque la verdad, a veces me pongo a hablar con los canarios. Eso lo dijo Maduro.
Entonces, que había un pajarito que le daba vuelta. Y que era Chávez. Y con el que hablaba. Que era Chávez. Que era Chávez, que decía que era Chávez que bajaba para darle alguna recomendación. Si yo eso me doy vuelta y le digo a mi viejo, que es el periodista. No, pero acá la historia. Pero mira que acá la historia, de acuerdo con lo que dicen, yo no me he metido, con eso, no me he metido mucho en el tema porque realmente no me interesan. Si él tiene mucho cariño por los perros, millones de argentinos tienen cariño por sus perros y los protegen y los cuidan, y los cuidan más que a las personas. Y hablamos con los perros, hablamos muchas veces. Sí, muchas veces, y son cariñosos, y son acompañantes, y son divinos, y juegan con uno, y te protegen y cuidan los bebés. Es extraordinario el perro. Ahora, si son 5 o son 4, y vamos a suponer que son 4, y hay uno que recuerda a él con especial cariño, y dice que está vos no te olvides lo siguiente, que aquí hay cementerios también para enterrar los perros. Sí. Y que mucha gente va en el rito semanal o mensual de llevarle una flor. Sí. Que es y vos decís que esta gente está enferma. No, yo no me animaría, la verdad que no soy especialista para decirlo. Pero vamos a entender que el presidente recuerde con cariño a ese perro que se fue. Si es así, no lo sé. No sé si son 4 o 5, si se fue alguno o no. Digo, ¿dónde está el problema? Es que si hay alguien que recuerda a su perro con cariño porque es el que le hizo más mimos. No minimices a alguien que... Perdón. Es el presidente de la nación. Minimices, no, es lo que pienso. Yo ni lo minimizo ni lo agiganto. Perdón, quizás no fue linda la conversación. Lo que digo es, alguien que nos está a nosotros liderando lo que es una reforma del país, que estamos haciendo todos un gran esfuerzo, los que le creen y los que no le creen. Yo creo que hay cosas que se están haciendo muy bien y otras que se están haciendo muy mal. Aún así es el líder del país. Y si el líder del país... Ahora, pero no es un superhombre. Yo estoy hablando de superhombre. Yo estoy hablando de alguien que cree que tiene un perro que está vivo porque está muerto. Es un tipo... Y él cree que está vivo. No, pero para un minutito. Tiene 5 perros o tiene 4. No es normal. Esas son debilidades que tiene la gente, ¿sí? Que seguramente algunos aconsejarán que se trate y otros dirán, no, mira, la verdad a mí me pasa lo mismo, yo lo recuerdo a tal toda la vida y parece que entra y parece que juega con nosotros. Eso se da permanentemente. Yo creo que ahí sí hay una chicana de querer hacerle creer a la gente que porque el presidente recuerda mucho. Yo públicamente no lo escucho, recordar mucho. Escucho más a los que lo critican, que dice que lo recuerda mucho, que a él decir que lo recuerda, ¿sí? Por eso está enfermo, ¿no? A mí me parece que es ya una exageración. No, enfermo no. Ya es una exageración. A ver, ya ahí entraría en una exageración. Yo te voy a poner este caso. Te voy a poner este caso que me lo dijo un amigo mío, que es muy... que escribe en Clarín los domingos y es muy leído. Es el hijo de un gran cómico. Bueno. Lo que yo digo es, si yo hablo con vos, si yo tengo 3 hijos, y lamentablemente se te muere, digo, si tengo 3 hijos y tenés 2, y algo tenés que no funciona, hay algo que no puedes admitir, es un problema quizá más profundo, y nada, y lo puedes decir. ¿Y por qué existe una rama de la ciencia que es la psicología? Obvio. ¿Y por qué mucha gente, todos nosotros, sin tener que recordar a un hijo, gracias a Dios, ¿sí? Ni tener que recordar a ningún perro, gracias a Dios, también tenemos que recurrir porque tenemos otras taras? ¿Sí? Tenemos que recurrir. Ahora, ¿estamos enfermos porque vamos a psicólogo? Eso son las maldades. No, estamos enfermos por eso. No, estamos recurriendo a alguien que nos va a ayudar porque anímicamente en un momento determinado no estamos bien para encontrarle la vuelta a determinada situación. Con el vocero presidencial, yo estoy de acuerdo cuando él dice que es un tema que muchos lo hacen con malicia. También es cierto que Milei juega hasta con... como que no quiere hablar del tema, como quiere decir, che, mirá, dame una foto, si estás en la clínica presidencial de Olivo, los tenés ahí, marcalo, y ya está, se terminó el tema, son 5. Tuvimos a la tapa de una revista, a mi juicio exagerada, que fue la revista Noticias, que hasta pone esto en tela de juicio y hoy lo terminamos de comprobar con la propia Karina Milei, la hermana del presidente, que contesta una serie, ¿cuántas fueron? 15 preguntas. 15 preguntas de los perros del presidente. Cuando es mucho más fácil decirle,
mire, ¿sabe qué, senador? Acá tenemos el canil 1, está tal perro, el canil 2, y así los 5 caniles y los 5 perros existen, nada más que eso. Es cierto que quizá para el presidente sea como una cuestión de falta, es como le tocan la dignidad, como tener que andar explicando estas cosas, puede ser, no digo que no, pero cuando hay algo que lamentablemente es así en el mundo, algo que se disemina con tanta importancia, que todo el mundo está hablando de los perros, entonces salí a explicarlo y a aclararlo, no hay ningún problema. Bien, vamos a tener la chance de poder seguir con esta historia, porque está Maximiliano Aguiar, que es un consultor, un hombre que observa la sociedad. Y estamos tratando, Maximiliano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Estábamos tratando un tema que parece para mí poco importante, pero para algunos es muy trascendente, tal es así que una de las preguntas que le hace un senador al jefe de gabinete, una pregunta larga, con muchísimos acápites, es sobre el estado de vida de los perros del presidente en Olivos. Y le pregunta si están bien, si los atienden, quién paga los gastos. Es como si fuera realmente la historia de los perros una cuestión central. Sabemos que hay muchos periodistas que lo chicanean a Dorni en las conferencias de prensa y le preguntan todos los días si son 4 o son 5. Y Mariano recién razonaba con relación a esto que se ha convertido, da la sensación, por las preguntas que le van a hacer mañana al jefe de gabinete, en uno de los temas centrales, porque realmente un senador de la Nación que está tratando el DNU y la ley fiscal está preocupado por la salud, si lo curan, si lo cuidan, si está bien, quién paga, quién no paga, la vida de los perros del presidente, que serían parte de su vida particular, de su vida íntima. ¿Qué reflexión te merece, vos que sos un hombre de una observación general sobre una cuestión de este tipo? ¿Es un tema importante, un tema relevante, un tema que debería ser de prioridad, de una preocupación de un senador de la Nación? En principio me da la sensación de que esto claramente es una chicana política, ¿no? Que tiene que ver con intentar despertar algo que se utilizó durante la campaña electoral y que luego también se ha utilizado en el gobierno, que es alguna duda respecto de la salud mental del presidente. Me parece que ese es el camino de ataque que está eligiendo al menos ese senador puntualmente, porque lo cierto es que hay cuestiones, como vos bien planteás, Fernando, que tienen que ver con el ámbito de lo público y otras que tienen que ver con el ámbito de lo privado, de lo íntimo, y que no debieran ocupar parte de la agenda pública. Esto no siempre sucede, ¿no? Hay sociedades donde se respeta mucho más la agenda privada, digamos, o la parte privada de los presidentes y de los mandatarios, y algunos otros lugares, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, donde la participación de las temáticas propias de la vida privada de los presidentes son más relevantes. Lo cierto es que en términos de política pública la relevancia de los perros del presidente es cero, ¿no? Lo cierto es que lo que importa es las políticas públicas que se llevan adelante, las leyes que se proponen y ese tipo de discusión. Ahora, en el marco de una ley que algunos quieren que salga rápido y otros quieren que no salga nunca, básicamente se utilizan este tipo de mecanismos de chicanas políticas básicamente para tratar de desviar la atención del tema puntual y, me parece que en el caso de este senador puntualmente, ganar tiempo de cara a intentar que no se cumpla aquellos plazos que inicialmente planteó el gobierno de Milei y no llegue con una sanción de la ley, al menos en general, al pacto del 25 de mayo. Maxi, han usado diferentes estrategias. Esa es una. Sí, eso yo comparto con vos, lo hemos hablado inclusive con Fernando. Inclusive va a ser un senador que el radicalismo, que de Juntos por el Cambio, si es que existe, que después te iba a preguntar sobre eso, que votaría a favor además. Pero también es cierto que Milei ha sido muy duro contra ellos y ellos están buscando cualquier resquicio como para poder devolverle el guante, ¿no? Ahora, es el tema de los perros, yo estoy de acuerdo que es secundario, ahora está arriba de la mesa y la gente ya todo el mundo sabe y se pregunta además. Porque no es, a mi juicio, un tema... A ver, en Estados Unidos, como remarcás, y en muchos otros países, la vida privada de los presidentes es realmente reservada. Ahora, también acá no tenés
adiestradores que los paga el gobierno, como tuvimos el año pasado, que entraban en tiempo de pandemia, cuando estábamos todos encerrados, entraba el adiestrador, entraban los veterinarios, se les compraba comida, se los llevaba, me consta, se los llevó 2 veces a giras al perro, el presidente con su adiestrador, o su veterinario, no me acuerdo cuál era, porque tenía 3 veterinarios. Este tiene 2 veterinarios, tienen 3, tenían 2 perros y tenían 3 veterinarios, Alberto Fernández. Lo que quiero decir es que eso también se mezcla todo acá en Argentina, se mezcla entre lo privado y lo público. Y si efectivamente esto lo estamos hablando todos, ¿cuál es el problema que el presidente diga, che, sí, mira, acá están, estos son los 5, porque tenemos fotos que estamos viéndola mientras estamos haciendo nota con vos, que están los 4. Y en el bastón están los 5. En el bastón están los 5. Sí. Adornis, que me consta, Manu, se enoja, me dice, no me pregunte más con esto, porque tiene 5 perros. ¿Pero por qué no los muestra? Si ya todo el mundo se hace esa pregunta. Es una cuestión de dignidad, es una cuestión que están, creo, violando su privacidad, una cuestión psicológica. Sí, están violando su privacidad. Yo considero que están violando su privacidad. Lo hacen porque como no quiero que miren mi privacidad, porque sí, yo hay cosas de... No voy a responder. Siendo presidente de la República, no. Salvo que me lleven a un estrado judicial y tenga que... tener que responder porque lo que cometí es un delito en mi vida privada, pero de estos hechos que son de la vida diaria no voy a responder, no tengo ganas de responder. Igual, acá... Ya se lo dijo a varios periodistas que intentaron meterse en su vida íntima con la historia de su pareja. Le dijo primero a Chiche Hellblum, que es un muchacho de mucha experiencia, y el otro día a una periodista, creo que norteamericana o de la Gran Bretaña, le dijo, mire, yo preguntas privadas no contesto. Yo igual ahí, Maxi, y esto para que vos nos aclares un poco, yo ahí tengo un tema, una duda, porque en el mundo, con el tema de las redes sociales, cuando algo y un tema se hace tan masivo, aunque sea el tema de los perros, pero en serio, Mariano, ¿sabes que nosotros hace media hora que estamos hablando del tema de los perros? Ya lo sé, pero cuando algo se hace tan masivo, probablemente por lo que me están diciendo, hay mucha gente que nos está mirando enganchada con este tema. Ahí voy yo. Cuando la gente... vos querés enganchar el tema... Lo que sea. No, a mí no, a mí me gusta... Vos estás obligado como líder de un país a responder ciertas cosas cuando se hace público, porque sos una persona pública, aunque sea privado. Porque si eso es tan masivo, en el mundo sucede eso, te obliga la masividad a dar algún tipo de respuesta. Es lo que yo creo. Tiene todo el derecho igual a decir, no, yo esa mi vida... No, bueno, pero si tiene todo el derecho no está obligado. Bueno, ahí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción. Si tiene todo el derecho. Obligado por ley. Obligado que sí por la circunstancia, por la realidad. A ver. Maxi, no sé lo que pensás. Eso nada más. Sí, a ver, respecto a este tema, y es una cuestión que nos planteamos permanentemente los consultores políticos ante situaciones de este orden. Evidentemente, detrás de esto hay un intento de manejo de la agenda pública. Esto es, hablamos de los temas que te convienen a vos, hablamos de los temas que me convienen a mí, a Fernando, y todo esto es una puja en la cual ha sido muy exitosa el presidente en su proceso de instalación y luego también en la presidencia, creo que es uno de los grandes activos que tiene. El punto es que si se responde esto, había 3 opciones, una inocular, cuando se ve que comienza a aparecer esta cuestión, uno se vacuna saliendo a hablar para que no crezca el tema. Bien, esa es una primera opción que siempre se evalúa. Si uno decide no hacerlo y el tema escala, uno tiene 2 opciones, intentar buscar otro tema que sustituya a esa cuestión o en algún caso decir, bueno, a ver, claro. O en el peor de los casos, y ha pasado, hay ejemplos norteamericanos, claro, bueno, no, en realidad son 4 y el espíritu de Conan, no importa, digamos, básicamente, pero para cerrarlo al tema a veces, para clausurar esta temática, a veces hace falta que salga el presidente. ¿Qué pasa? Cuando sale, hay alguien que le está imponiendo su temática, con lo cual está renunciando al centro de la agenda pública un presidente cuya principal fortaleza en esta etapa es el apoyo ciudadano y el manejo de una agenda de manera vertiginosa. A mí es muy interesante porque yo creo que lo que el presidente, Ferito, para cerrar, es lo único que voy a decirte, que él no quiere como dar el brazo a torcer, como diciendo, yo no quiero que los otros que me quieren chicanear con el tema de los perros, quieren que yo aclare. Yo no lo voy a aclarar nunca. Bien. Y muéranse que no lo voy a aclarar. Ahora, cuando algo se hace tan diseminado y todo el mundo está hablando de esto, les encanta a la gente saber si Milei habla con un perro muerto. No hay mucha vuelta. Les encanta porque somos... No, la verdad que no está encuestado eso. Bueno, a mí que me digan que la gente, es decir, generalizar me parece una exageración. Creo que algunos periodistas sí... ¿Cómo? Plantea una cosa muy interesante, que es si esto finalmente afecta o no afecta a la imagen pública. No, eso sí, claro. ¿Por qué? Porque si no la afecta, si la lectura es, en términos de investigación de opinión pública, que ocupa la agenda pública, pero no la afecta, la respuesta sería déjenlos que hablen.
Digo, durante un tiempo, total, esto no va a afectar la agenda pública, el presidente se mantiene al margen de este asunto y se ocupan espacios que si no podrían estarse ocupando en debatir otras temáticas. Bien. Me da la sensación de que si la única cuestión que podría afectar al presidente es que detrás de esto hay una mentira. Y eso sí afectaría la percepción de uno de sus atributos personales, que es la autenticidad y hablar con la verdad, que es una cuestión que es reconocida al menos por sus segmentos de apoyo. Bien. Creo que ahí está un poco el nudo de este asunto. No quería perder el tiempo con este tema porque me parece, la verdad, absolutamente menor a mí. Puede ser que sea trascendente y que, como dice Mariano, por ahí él lo tiene encuestado y la generalidad todas las noches habla de este tema. Pero vamos a salir de él. ¿Qué explicación hay? Porque, a ver, nosotros los periodistas cuestionamos las encuestas el día posterior a las elecciones y decimos que las encuestas no sirven para nada. ¿Te das cuenta? No la pegaron, o estaban pagadas, o trataron de influir de alguna manera por un color político. Eso el lunes posterior a la elección. El martes estamos pendientes de los encuestadores hasta el día anterior a la elección, ¿sí? Y recurrimos a ellos y ellos nos dan detalles, ni tanto ni tampoco, ¿sí? Se pueden equivocar como cualquiera, los trabajos de campo son difíciles, mucho más en la Argentina, donde a veces entrar en determinadas zonas es complicado, y entonces no se puede tener una encuesta tan precisa como en algunos otros lugares, y por eso algunas de las encuestadoras y hasta las más famosas por ahí fallan. Hay una serie de circunstancias en la Argentina que los han llevado, he charlado con ellos, me dicen, mira, ahí no podemos entrar nosotros, no hay forma de entrar, no podemos, y es un mundo grande, importante, son zonas que son peligrosas, que nos rechazan, que no quieren saber nada, hasta nos agreden. Pero bueno, la encuesta está ahí. Clarín todos los días tiene una encuesta. Eduardo Paladini todos los días tiene una encuesta y que dice una cosa distinta. A veces está primero uno, abajo otro, un intendente primero, después se merece el otro, termina siendo último que la otra semana porque son distintos encuestadores. En general, da la sensación que la gente tiene un aguante impresionante, porque el sacrificio que está haciendo gran parte del pueblo argentino es muy grande. Y el presidente, de acuerdo con esas encuestas de las que él se jacta, dice que tiene niveles superiores o por lo menos parecidos a los que tuvo cuando él ganó las elecciones. ¿Cuánto hay de real? ¿Cuánto hay de propaganda político? ¿Cuánto hay de tratar de convencerse él para convencer a los demás de toda esa situación? Las encuestas son enormemente útiles como herramienta de investigación social. Aplicadas a la política o aplicadas a otros temas. Se equivocan los climatólogos, donde no hay personas tomando decisiones, imagínate los encuestadores en sus pronósticos. La capacidad de pronóstico es siempre, limitada en cualquier ciencia y las ciencias sociales son una de ellas. Dicho esto, el presidente se mantiene en niveles de imagen de alrededor de 50 puntos de imagen positiva desde que asumió, aún a pesar de que han sucedido muchas cosas, algunas de ellas relacionadas con el índice de pobreza, con una inflación que es realmente alta, a pesar del valor de hoy que ha bajado sustancialmente durante este mes. Cuando estamos hablando del 50%, ¿es una buena cifra, una cifra media, una cifra que debe tomarla con expectativas? ¿Cómo hablamos de ese 50%? Porque está a 6 puntos de la cifra con la que él ganó, ¿no? Tal cual. Una cosa es imagen positiva, otra cosa son votos. Sí. No necesariamente se condicen perfectamente. Hay gente que puede tener imagen positiva de una figura y votar a otra. O imagen negativa, y si el otro es peor, lo voto a él. Lo que estamos hablando entonces, estamos hablando de 50% de imagen positiva. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Es una imagen promedio para un presidente en esta etapa de gestión, pero esta no es una situación promedio la que estamos viviendo, porque se está aparentemente saliendo, se está transitando una crisis muy potente con movimientos todos los días de las variables económicas, de variables sociales, con un proceso de movilización en las calles que no se ven, con lo cual, en este contexto, uno diría que potencialmente su imagen debería ser más baja. Y esto habla justamente de lo que vos bien planteabas, Fernando, de la paciencia ciudadana. A Milei, en virtud de la percepción de que los que gobernaron antes lo hicieron muy mal y condujeron a esta situación, a Milei se le da un gap temporal para permitirle solucionar problemas y básicamente un primer problema que es el que plantea la ciudadanía, que es el de la inflación. En tanto y en cuanto él comienza a mostrar cifras a la baja de la inflación, ese nivel de paciencia se mantendrá
y esta problemática será sustituida por otras, seguramente pobreza, corrupción y algunas otras que hoy están por debajo, básicamente porque vivimos un proceso inflacionario, digo, que realmente muy duro en términos internacionales. La inflación de este mes en la Argentina es más alta que la inflación en todo un año de la mayoría de los países del mundo. Sí, sí. Con lo cual la ciudadanía le pide a Milei que vaya bajando progresivamente la inflación. Y esto es un poco lo que está haciendo. Hay otras variables que están subiendo, la pobreza, algunas variables relacionadas con el atraso en los salarios, etcétera, que la ciudadanía todavía, al menos la que mantiene ese nivel de apoyo, no le está reclamando a Milei. Puede hacerlo más adelante, pero 3 meses, 6 meses, se sigue manteniendo ese nivel de confianza y de espera de la ciudadanía para los resultados del gobierno de Milei. Bien, mirando un poco hacia adelante, va a haber elecciones el año que viene y se van a incorporar al padrón electoral entre 1,5 millones, me lo vas a decir vos con más precisión, y 2 millones de jóvenes. Teniendo en cuenta que la base, según se advirtió en la última elección, son los jóvenes, ¿podría uno creer que esos jóvenes están de acuerdo con Milei? ¿Hay un trabajo de campo hecho sobre ese futuro elector argentino? Sí, hoy los apoyos de Milei sobre todo son en sectores jóvenes, en varones, bien, y en cuentapropistas, aquellos que no son empleados estatales, digamos. Eso serían como los 3 elementos, y en el interior más que en AMBA. Eso sería la radiografía muy mínima de la imagen de Milei. Para que eso se traslade a votos deberá pasar nada menos que todo este tiempo de modificaciones económicas. Pero hay una cosa, el éxito se mide según el nivel comparativo. Entonces, probablemente es difícil que Milei obtenga lo que obtuvo en el balotaje en un juego donde juegan más figuras, claro, más partidos políticos. Y no juega él. Exactamente, es más difícil cuando no juega él. Pero hay un elemento. ¿Qué pasa si se compara con lo que sucedió hace 4 años atrás? Lo cierto es que Milei solo tiene para ganar. En términos institucionales, su bancada va a crecer sin ninguna duda porque no arriesga prácticamente nada. En términos políticos es difícil que alcance esos porcentajes porque va a haber más jugadores y, como bien planteas, no va a estar él en la boleta. Correcto. Jugará alguna figura de peso, se hablaba de Bullrich, se hablaba de algunas otras figuras que podría jugar para traccionar sobre todo en los distritos más grandes y obtener una cantidad de votos importantes. A su favor, lo que sí tiene es que, y lo planteaba Mariano recién, es que Juntos por el Cambio, lo que alguna vez se conoció como Juntos por el Cambio, hoy prácticamente no existe. Con lo cual seguramente habrá un reacomodamiento que fortalezca la libertad avanza de parte de sectores que lo votaron en el balotaje, pero que probablemente en primera vuelta votaron en su momento por Bullrich y quizás antes también por Larreta. Bien, hemos hablado mucho de los problemas de Milei, vamos a hablar un poco del problema de los otros. Escuchábamos el otro día aquí a alguien que charló con nosotros y nos dijo que él había hecho una encuesta a una persona respetable que nosotros reconocemos y dice, hay una figura que tiene el 50% del apoyo de la gente, vos lo estás ratificando por lo menos en imagen. Pero cuando vemos en el terreno de la oposición, no aparece ninguno, aparece Cristina allá abajo con 20 puntos nada más. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no encuentra la oposición una figura para enfrentar un sistema que, bueno, tiene sus características positivas para algunos, pero también para otros, como los sindicatos y gran parte de la oposición, tiene efectos negativos? ¿Por qué ninguno de ellos, los que marcan efectos negativos, encuentran a alguien tras quien enrolarse? Porque son vistos por la ciudadanía como los responsables de la situación actual. Entonces, en ese contexto hace que no solamente Milei sea quien más mide, sino que quienes le siguen son Villarroel y Bullrich. En ese orden, o a veces invertida. Claro. Pero estamos hablando de que las 3 principales figuras son parte hoy del gobierno y la oposición, en sus diferentes vertientes, es percibida por una proporción importante de los ciudadanos como los responsables de las dificultades que se atraviesan actualmente. Mientras esto suceda y no aparezca una figura que no haya tenido alguna responsabilidad previa respecto de la situación actual o que no sea percibida de esa manera, va a seguir pasando, al menos durante un tiempo, que la oposición se encuentre huérfana de liderazgos. Si ustedes se fijan lo que sucedió en la enorme marcha universitaria, quizás el principal golpe recibido por Milei en términos ciudadanos en esta etapa, los políticos ocuparon roles laterales y hasta fueron silbados. Sí. Con lo cual, ahí hay un grupo que está en búsqueda de representación.
¿Quién lo logrará? Seguramente en algún momento surge alguna figura. Así surgieron Bloomberg en la Argentina y surgió nada menos que Camila Vallejos y Boric en Chile. Claro. De movimientos sociales que no tenían representantes y de ahí surgen. Para que esto suceda, da la sensación de que va a ser difícil que desde la oposición tradicional surja un líder en condiciones de plantarse enfrente de Milei y pelear la narrativa, una narrativa muy potente que ha construido en esta etapa. Elemento adicional es si tiene éxito o no tiene éxito con las políticas de Milei. Pero Milei ha logrado lo que no se lograba desde hace muchos años, que es situarse en el centro de la agenda política y que hoy ya no sea kirchnerismo anti-kirchnerismo, sino Milei anti-Milei. Hoy el parteaguas es el propio presidente. Al margen de algunas discusiones personales o grupales que tiene el presidente con periodistas o con grupos de diputados, de empresarios o de gobernadores, Milei lo que ha hecho es abrazarse a la causa económica y se ha olvidado de otros temas centrales, de otros temas centrales como son para mí la educación, la salud, el trabajo. No habla de esas cosas, él habla de sus éxitos económicos, porque él dice, teniendo éxitos económicos, todo aquello se logrará, no digo por efecto derrame, sino como consecuencia de haber conseguido una política más franca, menos enferma que la que teníamos. ¿Por qué a la gente no le interesa que el presidente hable de educación? Cuando hablamos el otro día con un ex rector del Nacional Buenos Aires que nos decía que la mitad de los chicos que van a tercer grado no saben ni leer ni escribir. En principio es un presidente monotemático con una sociedad monotemática. Entonces, como hay un match entre las preocupaciones ciudadanas de cortísimo plazo y el discurso de Milei, eso todavía, o al menos en esta etapa, no es percibido por los electores que lo apoyan, por los ciudadanos que lo apoyan, como un problema. Esto tarde o temprano lo va a ser. Porque lo cierto es que las necesidades de sociedades complejas como las nuestras son sofisticadas. Son bastante más que si baja o no baja la inflación. Es pobreza, es educación, es seguridad. Es toda una serie de temas que en virtud de la magnitud de la crisis han quedado tapados. Detrás de esto está la convicción ideológica de Milei. Milei entiende específicamente esto y es un presidente que se siente mucho más cómodo hablando de variables económicas que de otro tipo de variables, pero que además ya hizo modificaciones. Al unificar toda una serie de ministerios, lo que hizo fue también quitarles estructura, bajar el nivel de estructura del Estado bajo la creencia ideológica, como todas las creencias, no de él, sino de todos los actores políticos, de que esto justamente va a ser un círculo virtuoso que se va a generar cuando por generar superávit fiscal, por bajar el gasto público y generar una economía sana, todas estas variables se acomoden. ¿Qué va a pasar? Seguramente, si Milei tiene éxito y la inflación sigue bajando, van a ir apareciendo esas imágenes y ahí se verá la capacidad de adaptación del discurso de este gobierno a una nueva situación. Algunas adaptaciones ya hizo. Digo, hay que recordar que la primera ley de base se la pegó de frente contra la pared. Sí. Y todo su gobierno. Aprendió y en esta instancia está rosqueando, que es lo que hace la política, no él, sino Franco, algunas otras figuras. Evidentemente tuvo un aprendizaje. ¿Será capaz de adaptarse en caso de tener éxito? Bueno, lo veremos, si tiene éxito, que sería lo mejor para todos, lo veremos en breve. No, seguro. Te hacía aquella pregunta con respecto a la educación y teniendo en cuenta estos niveles. Por ejemplo, nos contaban que en Santa Cruz durante 17 años no hubo clases regularmente. Y nos decían también, nos apuntaban de Santa Cruz, que el semestre del año pasado, el primer semestre, hubo 23 días de clase. Cuando ya un rector del Nacional Buenos Aires nos cuenta que la media es que la mitad de los chicos que están cursando tercer grado no saben leer y escribir. Digo, Milei va a crear un país extraordinario quizá. Ojalá, sí, extraordinario. Ahora, ¿con quiénes? ¿Con analfabetos? Yo digo, no puede. Yo puedo entender que él se aferre a la economía porque es quizá nuestro mal mayor, hay que solucionarlo, con eso vamos a poner en orden el resto de las variables, pero me parece que si no le puede pasar algo como le pasó con el ferrocarril, no quiero comparar una cosa con la otra, que por el desgaste no se dio cuenta que pudo haber una tragedia el otro día y con la educación está ocurriendo realmente una tragedia, porque los pibes no aprenden, no les interesa, no quieren. Entonces, digo, para mí una cosa se encadena con la otra. Está bien, hay una cuestión económica que hay que resolver, urgente, había que resolver urgente. Íbamos camino a un desierto y no íbamos a salir de él.
pero me parece que él va olvidando otros temas, la obra pública, el tema de la educación, estos servicios que son imperfectos que tiene la Argentina, que ya es hora, me da la sensación, a 5 meses, de ponerle un poquito de atención nada más, porque si no vamos a tener un país de analfabetos. Y esto es preocupante claramente y será algo que deberá prestarle atención en el corto plazo, porque además con las variables educativas puntualmente hay cuestiones de infraestructura que requieren un tiempo de obra, caso de los trenes, ¿no? Sí, claro. Pero las cuestiones educativas, el delay para encontrar resultados es bastante más alto, con lo cual lo que hoy sucede en las escuelas tiene que ver con un proceso bastante largo. Bien, y las modificaciones también tendrán un proceso bastante largo. Con lo cual, en la atención de la urgencia, me da la sensación entre lo urgente y lo importante, que en esta atención de la urgencia permanente de la Argentina, una Argentina en crisis de hace mucho tiempo, varios gobiernos, y me parece que Milei lo está haciendo en esta etapa, olvidaron alguna cuestión tan relevante para la Argentina como la educación, porque básicamente difícilmente haya desarrollo de mediano plazo sin educación. Con un elemento adicional. En la Argentina, la educación tiene un peso simbólico enorme. Claro. Se quedó absolutamente claro en la marcha universitaria, donde personas que habían votado a Milei estaban en esa marcha, y fue la única causa que logró unificar a sectores que en otros contextos no se unifican, fue básicamente la marcha universitaria. Si pensamos en el paro de la CGT, en los paros de la CGT, el segundo se hizo sin movilización, básicamente porque entiendo que no hubiesen sido capaces de llegar ni siquiera cerca de la movilización de la marcha universitaria, y por otro lado, porque sin el paro del transporte, el paro no sé si hubiese sido tan exitoso. Entonces, en ese contexto, son minorías que, con reclamos justos o no justos, eso digamos cada uno lo determina, no tienen la capacidad de movilización de la educación. A Milei, para la Argentina es necesario que le preste más atención a la educación, y para el propio Milei, si es que quiere mantener los niveles de apoyo ciudadano de una ciudadanía que sienta que esa cuestión cultural tan incorporada del hijo del doctor de Florencio Sánchez todavía existe como un horizonte posible para los argentinos de clase media baja sobre todo. Bien, la última pregunta tiene que ver con la oposición. La pregunta sería ¿qué le pasa al peronismo? Pero te agrego como subtítulos si Cristina hoy se para en el centro de la escena del peronismo y dice, vengan todos, yo los voy a unir, ¿ella consigue el 40% de los votos? Hoy probablemente no, es difícil decirlo cuando no hay un escenario electoral, porque depende cuántos se presenten, quiénes se presenten. Digo, lo que sí hace Cristina Fernández de Kirchner y muestra es el raquitismo del peronismo en términos de figuras políticas, lo decíamos recién. Cristina Fernández de Kirchner habla y la gente escucha, para insultarla o para defenderla, para lo que sea, pero la gente escucha. No hay hoy en el peronismo alguna otra figura con esa condición, con lo cual, lo quiera o no lo quiera, está un poco obligada a salir, y entiendo que es un poco lo que está sucediendo. Ante la carencia de otras figuras que articulen el discurso opositor, la única en condiciones de hacerlo hoy es Cristina Fernández de Kirchner, con un elemento adicional. A Milei le conviene Cristina Fernández de Kirchner como contrafigura, básicamente porque tiene un núcleo duro de apoyo, que son quienes no apoyan a Milei, pero también tiene un núcleo muy grande de resistencia, que son quienes sí lo apoyan a Milei. La división siempre es importante en comunicación política, tener enfrente que el rival sea el más conveniente. Rivales siempre hay. En este caso me parece que son mutuamente útiles. Cristina porque no tiene dentro del peronismo una figura alternativa, y Milei porque si tiene que elegir una figura, prefiere una figura como Cristina Fernández de Kirchner que no le come de su propio electorado. Entonces creo que ahí hay un juego de conveniencias mutuas y de carencia de parte de un partido justicialista que está en proceso de ebullición, pero que no consigue aún generar alguna figura nueva capaz de disputarle el poder a Cristina y de disputarle el discurso a Milei. Bien, Maximiliano, te agradecemos la gentileza, como siempre un magnífico aporte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre un gusto hablar. Que sigas muy bien. Bien, con esto vamos cerrando. Estuvo Maximiliano Aguiar con nosotros, consultor, analista político, y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. Estaremos aquí junto a Mariano hasta las 8 de la noche. Que la pasen bien. Buenas noches. Gracias.